Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van esos constipados? ¿Cómo van estos días? Hoy jueves. Tenemos aquí a Paco haciendo pole hoy. Hola Paco, muy buenas. Ya me lo blastos también por aquí, Sol y Retrobilis. Hola guapísimos. Y también a Lokimara, nuestra jefa aquí casi también, Lokimara. Bueno, hoy es jueves, hoy empezamos un nuevo especial, especial de PlayStation 2. No sé cómo va, os va a gustar, o si os va a gustar la Play 2.
que para muchos se les ha olvidado de que existió, ¿eh? Mira que vendió consolas y vendió juegos. Pero vamos a enseñar un poquito los juegos de Play 2. Igual, y hoy puede ser interesante porque vamos a hacer hoy lo que tenemos de importación, tanto japonesa como americana, que la gran mayoría no llegó aquí por nuestras tiendas, ¿no? Se quedaron de manera exclusiva o en Japón o en Estados Unidos. Y juegos también muy chulos. Pero vamos, espero que os guste, a ver qué tal. Iremos enseñando como siempre la colección. He elegido, en este caso solo son 80 y pico, porque son 80 y pico, que es lo que tenemos nosotros de la colección de importación. Luego nos quedarán otros 900 de los PAL. Hombre, GG nos ha hecho una super red de 8. Hombre, ¿qué pasa, guapísimo? Aquí tenéis al bueno de GG, que él la está pegando haciendo par y Eagles y de todo. ¿Cómo ha ido hoy el gameplay? Golf, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido hoy? Aquí tenéis el canalcito de GG. Super canal de golf a tope, ¿eh? Muy divertido. Hola Freire, ahí tienes al señor Freire que no falla ahí con el bueno de GG. Hola, hombre, Barugón. Aquí tenemos otro jefe de la PlayStation 2, a Baru. Hoy, Barugón, nos toca importaciones de PlayStation 2. Todo lo que tenemos, bueno, sí, casi todo lo que tenemos de PlayStation 2. Dice, he visto la PS2 señal en el cielo. Ahí sí que, eso sí que mola, ¿verdad, Baru? Hola, Tierra Seca, ¿qué pasa, guapo? Pues sí, vamos a empezar con la colección de PlayStation 2. Le tengo mucho cariño porque fue con la que retomamos la coleccionar y fue la que Eva me pinchó y me animó a que empezáramos a hacer colección hace ya muchos años, a volver a coleccionar, y fue ella la que me animó. O sea que es una colección que la hemos ido cogiendo muy poquito a poco en estos años, juego a juego, y al final es muy longeva porque cerca de los 1000 juegos, pero pensad que los hemos ido comprando muy poquito a poco. Y la gran mayoría no son a los precios que están ahora, ¿eh? Ahora, muchos seguramente no los compraríamos al precio de los que muchos han subido muchísimo el precio. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a cambiar un poquito la cámara. ¿eh? Lo que la boda se llevó, sí, Tierra Seca, ahí lo sabes. ¿A 5 euros? No, me lo blasto. 5 euros es hora ya caro. 5 euros era caro. A 0,50 y 0,15, 0,20. Creo que me acuerdo que uno de los de Sikio, el Samurai Aces, fueron 2 euros, me parece. El Samurai Aces me costó 2 euros. Eran otros tiempos. Era una consola que se liquidó muchísimo. Se liquidaba, de hecho me acuerdo, incluso había a veces, incluso el propio game que llegó a hacer 3x2 o 3x1, te llevabas 3 juegos, pagabas uno. O sea, unas barbaridades, que se liquidaban los juegos como... Había mucho stock de todo. De PlayStation 2 se vendió mucho, había mucho stock y bueno, pero ahora ya ese stock desaparece, ¿eh? Como podéis ver, al final los juegos desaparecen también. Bueno, vamos a cambiar cámara a la cámara típica de enseñar material bueno. Y vamos a empezar por un juego que igual muchos no lo conoceréis, o conoceréis poquito. De Shigeru Miyazuki, el gran Shigeru, el GGG no Kitaro. Este juego que además ya mostré uno de la saga en DS, no sé si os acordáis, en DS ya mostré uno. Este juego, le tenía muchísimas ganas. Este lo compramos hace pues un par de años, lo pudimos conseguir cuando entró una copia muy buena en Amazon Japón. Incluso aún tengo aquí ¿veis la etiqueta de Amazon Japón? Este le tenía muchísimas ganas porque me encanta, y sobre todo seguía mucho el manga de este maestro bueno, de hecho le llaman el maestro de los yokai, porque él le dio muchísima forma a muchos yokai que en aquellos momentos, en muchísimos años, no tenían forma,
Y esa forma es la que después muchísimos mangakas a posteriori han seguido manteniendo. Ya sabéis, el paraguas con una pierna y con una alpargata japonesa, las mujeres de 1000 ojos, cosas de esas, ¿no? Son imaginación de este hombre. Y el GG no Kitaro es de él. Este es el opening. Y ahora voy a poner un poquito de gameplay, que no deja de ser un juego táctico SRPG. Muy guapo. Y ya sabéis que a mí los SRPGs me encantan. Muy desconocido. Lo que pasa que, bueno, se ha ido conociendo muchísimo a nivel americano, a pesar de que está en japonés. Hay parches por ahí, si alguien lo quiere jugar con ROM. Pero bueno, ya iremos enseñando cositas que es más jugables, ¿eh? Pero bueno, para que conozcáis un poquito el catálogo japonés y americano de PlayStation 2, muy loco. El DDS, no sé si os acordáis, el DDS era un juego de plataformas muy chulo, pixel, que está totalmente jugable en DES. Este, bueno, si te gustan los tácticos es jugable, el tema es un poquito el idioma. Me da la patita, ¿cómo se llama? El frenador, para ver si mejoramos un poquillo más. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Muchos conoceréis una serie y manga que llegó aquí en estas tierras, por lo menos en Cataluña TV3 llegó. No sé si Galicia, el País Vasco, Andalucía llegó esta serie, la de Bobobo. Bobobo. Ay, esto se ha caído. La de Bobo. Ha saltado el anuncio y todo. Y eso que tenemos bloqueo. Tenemos bloqueo de anuncios y nos ha saltado un anuncio en YouTube. Algo le está pasando. Bueno, la de Bobobo. Bueno, es un manga loquísimo, ¿eh? Es un manga loquísimo este Bobobo. Bueno, el anime ya sabéis que pelea con los pelos de la nariz. Es muy loco el juego. A Castilla-La Mancha llegó. Yo creo que llegaría a casi todas las regiones de España, supongo. Me parece que en aquellas épocas lo compró Araid Multimedia, que era la empresa distribuidora de anime por excelencia en España. Lo compraban a los franceses y lo distribuían a los canales autonómicos. Otra vez. Sí. Por el poder de cabello nasal. Vamos a ver si hay un poquito de gameplay. Y os va a sonar. A ver, un poquito de gameplay. La pena es que no nos llegó esto aquí. Es muy loco, loquísimo. Y el anime se quedó incompleto. Bueno, se quedó incompleto el que llegó aquí, me parece, ¿eh? No sé si llegó a continuar en Japón. Pero el juego es muy loco, ¿eh? El manga he leído algo. Leí mucho manga hace muchos años. He leído algo. No me lo leí todo, ¿eh? Pero sí que he leído algo del Bobo. Igual de loco que la serie. Este es una maravilla, ¿verdad? Sí, es una maravilla. Y además no era muy caro, ¿eh? Incluso comprándolo en Europa, creo que no era muy caro, hasta hace no mucho. No sé cómo estará ahora de precio. Pero vamos, la fricada loca esta. Y si el doblaje en castellano del anime es de los pocos que puedo aguantar. A mí me costó 100 yenes. Mira, ¿ves? Baratísimo, ¿eh? Sí, aquí estaba entre los 8 y 15 euros. Para ser dentro de lo que sería... Que sabemos que le multiplican mucho dinero, pero no es un juego demasiado caro. Porque hay algunos que aunque valgan 100, 200, 500 yenes, aquí le multiplican mucho.
Vamos a ir increciendo, ¿eh? Empezamos flojito y luego iremos subiendo el caché de los juegos, ¿eh? Bueno, y el siguiente es de una saga que ha tenido bastante relevancia también en Switch y que, por desgracia, en Japón hay muchísimos títulos. Sí, sí. Nos ha petado el antibloqueo. Nos han petado el antibloqueo que teníamos para YouTube. Y no podemos ahora, Eva. Teníamos un programa de bloqueo de anuncios. Pero bueno, está Eva intentando solucionar, a ver qué pasa. Bueno, este es el Kamen Rider, uno de los más jugables dentro de PlayStation 2, el Seiji no Keifu. Bastante bueno. Una pena que no llegara esta saga nunca llegara fuera de Japón, que bueno, y ahora tampoco llegan, pero por lo menos en Asia los sacan totalmente occidentalizados con inglés. Sobre todo para Switch, tenemos la suerte de que los podamos disfrutar en idioma por lo menos anglosajón. Buenas noches, Quale. Y este sería el juego más aventuresco, más jugable que tiene la saga. Tiene alguno más, beat 'em up y alguno de lucha. Y sepa que tiene que hacer algo ahora aquí en YouTube. Que cree que lo ha solucionado, pero... Dice que te llegó un jueguito que el otro día te dice comprar. ¿Cuál te llega? ¿Cuál es? Cuéntanos. Ilúmbranos. Vale, parece que Eva está echándole un ojo y... Bueno, ahora cuando cambiemos. A ver cuando cambiemos, a ver si el bloqueo de anuncios no nos fastidia. Hola Miguel, muy buenas. Hola, ¿qué pasa, guapo? Aquí estamos con PlayStation 2. Hola, Lola Saji, ¿qué tal? Bueno, para los que os habéis acabado de meter, los que acabamos de ver, solo son dos más este que estáis viendo, el GGG no Kitaru y el Bobobo. ¿Vale? Luego, si queréis ver cómo son los juegos, podéis echarle una marcha atrás. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está constipado hoy tuyo y Antonio? ¿Mejor? Para lo que era PlayStation 2, este juego de Kamen Rider, nada mal, en serio, nada mal. Y luego que lo está jugando bastante chulo, la verdad. Vamos a probar el siguiente. Ah, ostras, sí, claro que sí. Ostras, es verdad, es verdad. Madre mía, es que me pillaste, que te contesté por la noche. Ya de madrugada. Madrugada, sí, sí, el Sven. Se ha pillado el Sven. Hombre, muy guapo ese juego, ¿eh? Aunque para las ovejas no tanto. Para las ovejas no tanto. El Kamen, a ver... ¿Cómo se quitaba el tema del blur, Eva? ¿Te acuerdas? Pues se me ve demasiado... ¿Sí? Vale. Ahora mejor. Ahora ya no se nos va a ver. El Kaido Battle, Chain Reaction. Creo que este llegó a salir aquí, este juego de Hanky. Muy interesante. Es muy chulo este peleas callejeras de coches. Bueno, peleas callejeras. Competición de coches entre dos. Tenemos el primero europeo, pero el segundo lo pillamos muy baratito. Pues poquito más 300 yenes, una cosa así. Y esta segunda copia, la española, ya está entre los 50 y 100 euros. No sé por qué. Pero bueno, es bastante bueno el juego, ¿eh? No, la gente es bastante desconocido, como podéis ver. Pero está muy bien, ¿eh? Si tenéis acceso a él, al europeo, meterle mano. Muy chulo.
Los Kaido Battle. Creo que aquí se llaman Kaido o algo así. Cambia un poquito el nombre. Kaido Racer, exactamente. Mira, ya lo ha dicho Vergón. Los Kaido Racer. El Kaido Racer hay bastante stock, aunque suele ser carete para lo que es un juego de coches entre 20 y 30 euros. Pero la segunda parte, por lo que sea, se pide mucho dinero, de 50 para arriba. Un jueguecillo que para mucha gente importó, porque la gente no estaba acostumbrado a ver spin-offs y crossover de manga. Era este Dawn, este juego de One Piece, Naruto y Dragon Ball en uno, y que se vendió casi más fuera de Japón que en el propio Japón. Se importó muchísimo. No se ha solucionado, Eva. No se ha solucionado. No, no se ha solucionado. Pero bueno. No ha vuelto a salir un anuncio. Vale. Bueno, aquí tenemos el Dawn. Como os comento, se vendió muchísimo. Se importó muchísimo. Este spin-off. Este crossover. Hola, suaves. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Este crossover de Naruto, Dragon Ball y One Piece, en la cual pues tenemos todos los personajes y podemos jugar incluso 3 en pantalla. Y que está bastante bien, la verdad. Y más fácil la época PlayStation 2. Se sigue viendo bien todavía. No sé si lo tenéis vosotros. Como podéis, a ver, el roster de personajes no es demasiado amplio, tenemos poquitos realmente. No es como hoy en día muchos de los juegos que tenemos un porrón de personajes. Pero bueno, no estaba nada mal. A ver, un poquito de gameplay. Y luego veréis que el gameplay no está nada mal. También es, en esencia, no deja de ser casi un mix entre un Smash Bros. Y un juego de lucha al uso. Está un pelín mejor, jeje. Está un pelín mejor. Aunque todavía está bastante enganchada, ¿eh? Todavía está con tos, algo de sinusitis. Está con antibiótico. Hola, vos. Muy buenas noches. Nada, hombre. A ver si una buena cenita. Gracias por pasarte, vos. Bueno, ya os digo, eso está muy bien, ¿no? Lo que pasa que a nivel de compras no sé cómo estará, pero sé que ha subido bastante de precio. Está muy... Sobre todo Estados Unidos lo piden bastante, este juego. Bueno, ahora vamos por uno que a muchos igual ya os gusta, porque tenemos la secuela en Play 4 y Switch para marzo de este año que viene. Ya se puede reservar en Amazon. Es este Radirji, jueguecito de naves guapísimo. Chulo, chulo, chulo. Muy chulo. Este Radirji Precious. Sí, sale Quale, pero sale la segunda parte. Sale el Radirji Precious 2. Sale la segunda parte. La segunda parte de este juego. Esta es la primera. Y se ha retrasado a marzo. Tenía que salir en diciembre. Y ahora sale ya en marzo de este año. Marzo del año que viene. Play 4 y Switch. Hay también una Collector y una limitada. De este no salió Baru. Salió el Radirji Swag. Dentro de la saga. Este es el Precious. El que salió es el Radirji Swag.
¿vale? Bueno, es que hay 5 o 6 juegos de Radirji. Aunque realmente, si me apura, se diferencia muy poquito. Se diferencia muy poquito. Y ahora el que va a salir, Bargón, va a salir en la segunda parte de este mismo, del Precious 2. Radirji Precious 2. Sí, el de 360 creo que era, sí. Lo que pasa es que el 360 creo que mejoraron algo también. En fin, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que con esta saga los nombres lo varían tan poquito que no te los numeran y realmente es muy complicado seguirles la pista a todos los juegos. Hola Pili, muy buenas noches, hola guapa. Y ahora os digo, los que estéis interesados, este juego no, uno mejor que este, que va a ser la segunda parte, no va a salir en Japón, va a venir con inglés, va a llegar a Switch y Play 4 y sale en marzo del año que viene. A nivel gráfico la verdad es que está muy bien. Utiliza muy bien el cel shading, como podéis ver. Realmente era creo que la primera vez que intentaban el cel shading con naves, con un shoot'em up, le salió muy bien. Como podréis ver, casi mucho material de que tengo de importación son juegos de naves, shoot'em-ups, juegos de peleas. Y alguna cosita interesante, porque realmente estos juegos muchos no llegaban a Europa. Lamentablemente la mayoría se quedaban allí. Dice, ya estamos dejando las sagas cojas. El SWAG solo ha salido en Switch y en PS4 sacan directamente la segunda parte. Bueno, pero es que el SWAG no es la segunda parte no es la segunda parte del SWAG. El SWAG es otro juego distinto, es un spin-off. La segunda parte es de este Radirji Precious. Bargón, es un follón, ¿eh? Pero es así. Lo que pasa es que no han sacado la primera del Precious en ninguna de nuestras consolas nuevas. Podrían haber hecho un pack, haber remasterizado este y habernos metido los dos, el 1 y el 2. En fin. Haber metido el Radirji Precious 1 y el Precious 2 en un pack. Eso sí que lo podían haber hecho. Bueno, un jueguecito... te da toque, ¿no? Tiene los dos en Play 4, bueno, en fin. Pero ya lo increíble es que nos saquen un montón de juegos todavía en Play 4, Baru. Que aún sigan. De hecho, hay muchísimos planificados para el año que viene, hasta casi verano. En fin, en Europa y en Japón, ¿eh? Bueno, el Soul Eater. Este lo tengo nuevo presentado, además, salió muy barato. Este es un juego de peleas bastante desconocido. Este Soul Eater, basado en el manga, del mismo nombre. El Battle Resonance. Que no está nada mal. Este Soul Eater, pues el manga vendió muy bien aquí. Es uno de los mangas que editó Norma Comic hace unos años. Bueno, en la época de Play 2, Play 3. Lo editó Norma Comic, creo que lo editó completo, si no me equivoco. Eva me está diciendo que ha puesto 3 adblockers. A ver ahora, porque hasta ahora no hemos tenido problemas. Nos ha ido todo muy bien. Lo que pasa que en julio, al parecer, YouTube se puso muy tonta. Caparon un montón de adblockers. Y ahora habrán hecho otra historia. Y nos van a fastidiar los directos con tanto anuncio. Otro jueguecito de peleas. También que no llegó aquí. De otra saga de manga. Elementar Gerard. Otra también, juego de peleas de Taito. Muchos de vosotros, si habéis leído manga, muchos de estas series os sonarán muchísimo.
Estas eran los mangas más leídos en la época y les daban continuación en videojuegos de pelea sobre todo. En Japón en esta época todavía los juegos de pelea, los juegos de lucha eran bastante seguidos. En cambio, como ya en Europa bajó muchísimo la compra de los juegos de pelea, muchos no llegaron. Este está guapo, este lo he estado probando bastante y está chulo. Para lo que es el juego, bastante, no está nada mal. Bueno, aquí otra joya. L'Espadluda, la primera parte. Ya sabéis que la segunda nos va a llegar a Switch. Bueno, nos ha llegado a Switch por Limited Run y ahora por Super Deluxe en Japón, la segunda parte, pero la primera, programada por Arika, no nos ha llegado. De momento solo llegó a Play 2. Mira, otra vez anuncio Eva. En fin, es lo que hay. Los capa de una realidad muy extraña. También llegó a 360. La Black Label llegó a 360, pero se quedó también exclusivo en Japón. Juegazo. Juegazo de Cave, que Arika es un jugador muy bueno en PlayStation 2. Arika es un estudio japonés que ha hecho ports muy buenos de juegos de peleas, juegos de naves. A ver un poquito de gameplay más. Es aquí. Anterior era el tutorial. Baru, ¿este lo has jugado? Sí. ¿Cuál es? Está pilladísimo el Dodonpachi. El Super Deluxe está pilladísimo. Llegó hace unos días. Llegó, parece que el lunes, martes llegó. ¿Cómo no va a llegar? ¿Cuál es? ¿Que te envían otro gratis? Bienvenido al club. Eso siempre, cuando con Amazon Japón tengáis algún problema, chat con ellos, lo habláis, lo comentáis. Y bueno, sí, un pequeño bollo de una marquita en la caja, y reclamamos, sí. Nos daban las dos opciones: la devolución completa del importe o enviar uno nuevo. Y nos han enviado otro nuevo. Dice Suárez, no quedan, no, si supongo, Suárez, que si a todos nos mandan una segunda copia se habrán agotado todos. No, yo creo que habrá reposición. Me imagino que enviarán el pelado. No, han enviado, a nosotros nos han hecho reposición del mismo, con chapa. Igual vuelve a llegar chafado. Igual vuelve a llegar tocadito. A ver qué pasa. Esperemos que no. No sé si habéis visto la serie de anime que están haciendo, bueno, que está promocionando Netflix, la reimaginación del manga de Gappler Baki, que es este. Gappler Baki. No está nada mal. Lo quería tener por la serie porque había leído el manga también. Los scans, porque no llegó nunca aquí el Gappler, pero había scans digitales y leí en su momento el manga.
Pero uno de los mejores juegos de lucha que no llegó, que ahora parece que sí que llegará, bueno, va a llegar, por Limited Run o Clear River Games, es de Rumblefish. Que ahora llegará el 2 y creo que en la Collector viene descargable el 1. Es genial este juego, este de Rumblefish, un juego 2D. Una pena que no llegara a este juego, no salía de las fronteras de japonesas. Juegazo. Es un juegazo, la verdad. Dice, sí, pero míralo bien si es el WASD 1. Y a mí ya no me sale. No, nosotros nos han hecho lo mismo, ¿eh? Nos envían la misma edición. ¿Cuál es? Lo he mirado, lo miré. Nos envían la misma edición con la misma chapa. No han hecho reposición. Piensa que nosotros ya lo solicitamos, nada más nos llegó que fue el lunes. Fue el lunes cuando nos llegó, hicimos... Igual había stock en aquel momento de aquel. Si os gustan los juegos de lucha y tenéis oportunidad, pegarle caña a este que está muy bien. Y si no, la segunda parte que también está en Switch. Parece que han toqueteado algo. YouTube, me está leyendo Eva que ahora ya no se pueden apenas bloquear. Solamente hay algunos países sudamericanos que aún está sin aplicar, pero han metido un nuevo programa, un nuevo algoritmo. Así que igual veréis algún anuncio aquí que no se puede bloquear. Sí. Bueno, es lo que... Pillaremos el premium para sin anuncios o algo de eso. Para ver que no nos chafen en los directos. Bueno, ahora vamos a cambiar de tercio. Dos juegos que buscaba hace mucho. Este Venus and Braves, un SRPG, juego táctico de Namco. Carísimo, muy caro. No sé por qué está tan caro. Que lo vi hace poquito, pero que lo encontramos a un precio cojonudo. Una de las joyitas que no llegaron. Una joyita, la verdad. Tanto la música, los gráficos, como el juego en sí. Un RPG muy chulo. Muy guapo, la verdad. No sé cómo estará ahora de precio, pero para ser un juego japonés que no tiene idioma tal, se solicita mucho a nivel occidental y se paga mucho dinero. Pero no está solo este juego, porque tiene otro juego de la saga, que en este caso se llama Seven Molmoth no Kietai, con el mismo personaje, gente, lo que sería un spin-off de la misma saga. Muy chulo también, muy guapo. También muy buscado. Hola Retro Game Los Pro, qué buenas, muy buenas. Aquí estamos hoy con Play 2. Ya llevamos unos cuantitos juegos. Aquí tenéis el bueno de Retro, que me parece que también está pasando pochillo el día. Está como Eva. Aquí os dejo el canal también de Retro, para que le echéis una visual. Y sobre todo, que se me ha pasado el de Barugón. O sea, dos grandes que tenemos por aquí. Tenéis aquí los dos canales de YouTube. Los dos con un contenido muy, muy bueno. Retro contenido de compritas muy chula. Y Baru que tiene un contenido sobre todo de Play. Os que mole la Play 2, Play 3 y Play 4. Sobre todo Play 4 últimamente están haciendo vídeos muy buenos. Os va a gustar muchísimo. Mira, Eva está bastante pochilla, y yo aún lo tengo cogido. Aún lo tengo bastante cogido. Son unos catarros que duran muchísimo. Bueno, es que no es catarros, sinusitis, una mezcla de todo. A ver si vemos un poquito de gameplay. O en el siguiente, quizá. El siguiente. Sí, aquí había un poquito de gameplay.
Sí, sí, se ha puesto las pilas YouTube. Ya no podemos capar bloquear los anuncios. Bueno, también es normal, ¿no? Si viven del tema de los anuncios, que hayan puesto todos los medios para que no se puedan bloquear los anuncios. Le hemos puesto 4 adblockers y no hay manera. Los bloquea algunos. Mira. A ver un poquito de gameplay de este juego, los que os interese. Muy guapo también. Otro RPG táctico muy chulo. De nuevo otro juego de peleas basado en un manga, que también llegó aquí el manga. Creo que lo editó Ibrea, si no me acuerdo mal, el manga de Arms Heaven, Marchen o Awakens Romance, de Arm Fight Dream, Mar, para muchos, un poquito de gameplay. No está mal, no está mal. El juego no está mal. Me gustaba más el anterior, el Soul Eater me gustó más. Pero bueno, no está nada mal el juego. Te refieres a los anteriores, ¿no? Esto es una saga retro. Tanto el Venus Brave como el Seven Malmoth son de la misma saga de juegos tácticos de Namco. Son joyas ocultas, realmente muy buscadas y bastante caras. Y las compramos por muy buen precio. No sé cómo estarán ahora de precio, pero son bastante. De hecho, me los consiguió el bueno de Mario, de World Vicious. Me los consiguió a un precio cojonudo. Eso sí, me pagué por los dos, fueron 30 euros. Los dos. O sea que me los consiguió a un precio cojonudo, 15 cada uno, una cosita así. Cuando estos juegos, incluso hay alguna coleccionista de este, se paga un dineral. Está muy buscado, la verdad. Son juegos muy buscados, son joyas. Lamentablemente, no. Me encantaría algún port de estos juegos, pero Namco ya no está para estos menesteres. De hecho, creo que llegaron a salir en PSP. En PSP creo que llegaron a salir, pero no salieron fuera de Japón. Pero otra joya es este Fun, dentro del recopilatorio y colecciones de Neo Geo para PlayStation 2. El Kizuna Counter, el Fun Combo. Juegazo. Este es un juegazo. Luego tuvimos la suerte que se recuperaron estos juegos en Play 4. Los editó Limited Run. Este es uno de los que editó. Este Fun Super Combo. ¿Cómo se ve? Se sigue viendo. Un poquito de gameplay.
Madre mía, qué vicio. Aún me acuerdo los vicios que le hemos metido a esto. Madre mía. Bueno, esto ya, ahora ya empieza ya a venir lo tocho. Ahora ya vamos por lo tocho. Este ya lo mostramos pasado día de las bizarradas. Lo enseñamos al final. Ya muchos sabéis cuál es. Es los Cho Aniki, la versión de PlayStation 2. Juegazo. Una sátira total. Vamos a poner la intro, que a muchos os gustó la intro de Cho Aniki. Es una bizarrada guapísima. Los señores de la proteína. Los masters de la proteína. Estos señores que no sabemos si son heteros o homos o cómo son, pero juegan con esa incertidumbre y se cachondean de todo. Es una gozada de juego, la verdad. Qué pena que no se haya continuado esta saga. Creo que no se atreven. Pero cómo molaría una versión de esta o la colección de sus juegos en Switch o Play 4. A ver qué os parece. Si los que no lo conocéis os va a dejar un poquito rotos. Los Cho Aniki. Esta es la intro. Qué locos. Esto es una maravilla, Builder, sí, sí. Pero es una locura, ¿eh? Todo el juego es una locura. Es una gozada. Si tenéis Play 2 no tenemos una Play 2 rosita pirateada, la cual no tenemos la japonesa, pero la tenemos pirateada esa consola, con la cual podemos jugar a todos los juegos estos japoneses y americanos de forma nativa. Y es una gozada. Ya os digo que poder... Este juego es muy loco. Una maravilla, como dice Builder. Aquí elegimos los power-ups. La música es genial, la banda sonora. ¿Cada cuánto jugáis PS2? Yo hace mucho ya no la toco. La tocamos hace un añito. Pero hace verdad que hace mucho que no la toco. Pero es que hace mucho que no toco muchas cosas, Tierra. Y más desde que estamos streameando es complicado. Ya es complicado. Pero sí, antes la tocaba bastante. La tenía por ahí. La tenía ahí con mi PlayStation 3 y mi Play 4. Las tengo ahí las tres enchufadas. Si la tengo conectada. Si no es que la tenga que poner, la tengo conectada. Lo que no jugamos. No tenemos tiempo, la verdad. Y esa es la realidad. Bueno, a ver qué os parece, los que no los conozcáis. Aquí tenéis a los dos locos que habéis visto que disparamos. Es más que un cute map, sería un muscle map, o cómo le llamamos. Y los monstruos que van saliendo. A ver un poquito para que vayamos viendo. Son locura máxima. Mira el baile que hacen. El poder. Power. Habéis visto que es como leche lo que disparan, ¿no? Juegan con esa cosa ambigua que no sabe realmente lo que están disparando.
El otro día lo vi en el especial de Bizarradas, muy loco, sí, Solid, muy loco, muy chulo. Bueno, no es un juego... A ver, dentro de lo que es el catálogo de naves de PlayStation 2, que muchos han subido muchísimo dinero, más de 3 cifras, este creo que no ha subido tanto, por lo que es un juego más accesible que otros muchos. Dice, diría que me sorprende el juego, pero mentiría, me lo espero de Japón. A ver, pues yo te diría, Tierra, que ya no se atreven a hacer esto en Japón, ¿eh? Hace mucho que no veo juegos tan locos. Hace bastante tiempo que los japoneses se han vuelto más... ¿Cómo diría? Más occidentales. Siguen haciendo cositas bizarras, pero este tipo de bizarradas tan locas, ya no tanto, ¿eh? He visto como un freno en ese tipo de juegos. Como podéis ver, es muy... Es una ida de olla total. Ahí... Te molaría que los Power fueran botes de Jia Buddy. Bueno, aquí juegan un poco con el sarcasmo, la ironía, cosas sexualizadas o que lo parecen pero no lo son. Juegan mucho con eso. Como podéis ver, el poder parece que sea un chorro de algo, ¿no? Bueno, vamos a seguir, que si no, tanto de esto nos vamos a quedar aquí proteicos. Bueno, un juego bastante chulo y que está muy chulo, que además os recomiendo, porque hablamos de él en el especial que hicimos de PlayStation 2 en colaboración con el canal de Barugón, lo hicimos en su canal. Os encomiendo que veáis aquel especial muy chulo que tiene varios episodios, el bono de Barugón de PlayStation 2, en el que colaboramos. Este Sonic Wings, este juego recuperado del arcade, y sacaron una serie de juegos coleccionables. Este es uno de ellos. Es una pasada la edición, porque ya en aquellos tiempos empezaban los japoneses, como todo, empezaron muchísimo antes a tener la idea de la colección de juegos coleccionables, y sacaron una serie de juegos coleccionables de esta máquina arcade que veis horizontal, que se jugaba, que era una especie de mesa, y el Sonic Wings era uno de sus juegos, y como podéis ver, vamos a abrirlo un poquito para que lo veáis, lo que lleva al interior. Para que veáis lo que lleva. Lleva la cartita, lleva, creo que son los CDs de música, mini vinilo, manual, una gozada. La verdad, son ediciones especiales que se hacían para la época, una chulada. Incluso esta cartita del Sonic Wings, he visto pagar mucho dinero por ella. Y estos son los coleccionables, los DVD y banda sonora que saca para si los querías archivar. Luego el manual, luego el official book con todos los poderes, su manual, una edición en teoría coleccionable. Dice, mierda, ¿y cómo se llama eso? Ahora te lo digo, Retro. Ahora os pongo aquí el título. Hay bastantes títulos, hay unos cuantos títulos de esta colección. Entre ellos, por ejemplo, está el título de Castlevania Arcade, aquel juego arcade tan tosco también que salió en esta edición. Ahora os digo el título, que se llama, ¿cómo se dice realmente para que lo podáis buscar si lo buscáis? A ver. Es Oretachi. De la saga de la colección Oretachi. Porque Oretachi no deja de ser, son las máquinas estas horizontales.
de los salones recreativos. La saga sería la Oretachi y Senzoku y en este caso el Sonic Wings. Retro. No sé cómo estará de precio. Este lo conseguimos en subasta hace por lo menos 6 años, 5 o 6 años. A un francés. Nos salió muy barato, fueron 18-19 euros. Y ya entonces de estos juegos de Video System y de lo que sería la casa Hamster, que era la empresa que se encargaba de aportar estos juegos de las arcades, pues ya estaban en 60-70 euros en aquella época. No sé cómo estará ahora. Otro juego de naves muy guapo es este Chaos Field, el New Order. Cambiar. En teoría ahora no tiene que salir anuncios. Que va a pagar el premium con mi cuenta. O sea, si nos salen anuncios, nos han timado, ¿eh? Este es muy guapo, este Chaos Field. No estaba muy caro. Este tampoco salió de Japón. Muy chulo. El New Order. De Milestone. De la casa Milestone. Juego muy guapo. Se ve genial. Si vierais cómo tengo esto aquí de torres de PlayStation 2. Bueno, vamos ahora a cambiar de género. Nos vamos a la saga Last Blade de Neo Geo, de SNK, de la misma colección de Neo Geo. Hicieron un recopilatorio con los dos. Mucha gente desconoce que sacaron los dos en un pack, el 1 y el 2. El 1 llegó a salir en Play 1, pero para la colección que hicieron de Neo Geo, ya ves las sagas Neo Geo, que tengo unos cuantos de ellos, los recopilaron en un pack el 1 y el 2. Más técnico que el Samurai Showdown. Me gustan mucho los Last Blade. Una pena que se quedaron en el 1 y el 2. Bueno, ahora vamos con un jueguecito que hemos tenido la buena noticia que nos viene el porta final de este año. El Dodonpachi Dai-Hou. Para mí el mejor Dodonpachi, o el mejor Donpachi. Ya sabéis que salió el Dodonpachi para Play 1, luego el Dodonpachi. Este es el Dodonpachi Dai-Hou. Luego hemos tenido otros Dodonpachi. También hubo la Black Label de 360 de este juego. Pero ahora la gente de Cave, no lo confundáis con el Dodonpachi Resurrection que acaba de salir, ¿eh? Es otro juego. El Dai-Hou para mí es el mejor, que más caña le he pegado y para mí además gráficamente la carátula es bestial. Y este Dodonpachi Dai-Hou nos sale a finales de este año en Japón en dos ediciones, también Play 4 y Switch, incluso en una edición limitada para que lo quiera en nuevas generaciones. Juego impresionante de Cape.
Sí, son unas portadas brutales, retro, increíble. O sea, luego los manuales que te venían, o sea, era todo. Tú abres estos juegos y además tan cuidados. Pues ves el manual todo a color, portadones, una gozada. Esto sí que merece mucho la pena tenerlo físico. Para mí uno de los mejores juegos de Arc System Works. De hecho, para mí de sus mejores trabajos los han hecho en PlayStation 2. Fueron de sus primeros trabajos. Hay dos de ellos, hoy vamos a mostrar dos. Y no son precisamente sagas de ellos. Es este, Hokuto no Ken. Es brutal. Trabajazo de Arc System. No, este ha saltado. O estamos el siguiente. Espérate. Igual aquí. Nos lo habíamos saltado. Juegazo. Brutal. El puño de la estrella del norte. Hokuto no Ken. Kenshiro. En fin. A ver si salta ya. Ahora. Manga brutal del señor Buronson. La música guapísima también. Musicaza, ¿verdad? Esa mezcolanza entre rock heavy y esa música pop japonesa. Mezclan ahí, hacen una mezcla y y queda genial, ¿eh? Ya damos un poquito de gameplay. ¿O queréis? Os dejo la música, ¿no? ¿O qué? Señor Rao. Rao el Conquistador. Bueno, vamos un poquito de gameplay. Es brutal. El juego es una maravilla, ¿eh? Tanto en lo visual como en lo jugable. Personajes. Y se ha encarecido muchísimo este juego. Un juego que lo podíamos encontrar a un precio bueno, 20, 30 euritos en Europa. 25 o 20. Ha subido mucho. Bueno, ahora vamos a un juego que es una mezcla. ¿Sabéis este juego que salió último de NIS? Este juego que mezclaba Visual Novel con Shoot 'em Up. Ahora se me ha ido de la cabeza. ¿Cómo será este nombre? A ver, chicos, recordádmelo. Este juego Visual Novel, que tanto la gente lo quiere, que vale tanta pasta ahora, que se han vuelto como locos. Han descubierto el tesoro, la nueva Gaia, ¿no?
Un juego que es visual novel, shoot 'em up. Ayudadme. Es Denis. El Yurukil. Muy bien, suaves. Te llevas el premio. Te llevas un gallifante. Sí, el Yurukil. Bueno, pues la gente cree que innovó. Pues no. Aquí tenéis el primer juego que en ese momento empezó a probar este tipo de géneros. Es un spin-off del Castle Oshikigami, este juego que últimamente ha salido para Retard Games, que nació en Play 1 y similares, que continuó en Play 2 y que en Play 2 sacaron un spin-off que es el nombre, aquí como podéis ver, no se lee nada, lo traducen como Castle Oshikigami 7 Night of Fantasy, pero creo que el nombre japonés era Hensoukyuku Nanayozuki, Este spin-off del Castle Oshikigami, que mezcla fases de visual novel, aventura gráfica y shoot 'em up. Juego de Alpha System. Como podéis ver aquí, hablamos con la nena, esta protagonista, y entre fase y fase que hablamos, venga, a liarnos a tiros. Shoot 'em up. El Psycho-Pass de Play 4, sí. Sí que los tenemos. Y creo que Vita también. Creo que también lo tenemos en Vita. ¿Por? Bueno, los tenemos, los tiene Eva. Realmente los compramos por ella. ¿Le va a ayudar Eva a sacar esto? Aparte. Vamos con otro lote. Primera torre. Nos faltan 2 torres más, 2 torres y media. Bueno, otro juegazo para los amantes de los shoot 'em up, el Thunder Force 6. Bueno, esto es canela. Esto es una locura. Canelita en rama, como lo queráis llamar, Thunder Force 6. Esto es una gozada de juego. Una pena que no llegara por Occidente. Sí llegaron los de Mega Drive, pero el 6 se quedó en Japón. Hola Shinra, muy buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estamos con el especial de PlayStation 2. Estamos ahora con el Thunder Force 6. ¿Se oye muy flojito el YouTube? Pues... A ver ahora. Nadie dice nada. Si se oye flojo, me lo comentáis. Bueno, ahora vamos con el siguiente. Otro de naves. Este ya lo conocéis. Mushihime-sama. Otro juego de Cave. Editado por Taito Japón. Muy guapo. Aquí la saga de los insectos. Muy chulo este juego de Cave.
Y que ahora lo podemos disfrutar en Switch también. Locura, este juego es locura. Es canela, canela. También salió la versión que salió en Switch, realmente la versión de 360, que era la Black Label. En Japón también salían recopilatorios. Nos sacaron un recopilatorio muy interesante de toda la saga de los 5 juegos de la saga Vampire Darkstalkers. El Vampire Darkstalkers Collection. Venían los 5. Venían el Vampire Hunter, el Vampire Sabio, el Hunter 2 y el Cyber 2. Juegos de Capcom. Muy chulos. Basados en en el mundo de la noche, con vampiros, hombres lobo. No sé si los conocéis. Una pena que los han dejado un poco de lado y solamente recuperan los clásicos, pero no han hecho ningún juego nuevo desde hace mucho. Como podéis, aquí tenéis los juegos. Vamos a poner un poquito de gameplay. Dice Morrigan Top Waifu. Sí, Morrigan. Vamos a Morrigan. Bueno, Morrigan por lo menos la recuperan para muchos spin-off o crossover, Jack. Pero el resto de personajes, desde hace mucho que no, Capcom no le da amor a la saga. Lo único que hacen es a veces hacer algún recopilatorio y meterte el juego o algún juego de ellos y poco más. Desde hace mucho que no hay un juego nuevo. Pues miréis, ¿esto qué es? Lo que voy a mostrar ahora. De la saga 2500 de Sega Ages. Otra colección que en Japón sacaron muchísimas series. Y este Golden X es la reimaginación del clásico. Bueno, jugable. No mejora el clásico ni mucho menos, pero bueno, no estaba... Va a ser un juego baratito que se vendían 2.500 yenes, el precio que es de salida de venta de estos juegos. Pues solo de 2.500. La cara de la pobrecita la han puesto... Hay un montón de la saga, ¿eh? Yo tengo aquí 4 o 5, pero por lo menos son 30 y pico números de la saga Sega Ages de Sega, ¿eh? En Japón, un montón. Le voy a mostraros otro, que este sí que lo quería tener. Es este. Otro Hokuto no Ken. Este mola un montón. Este Hokuto no Ken, el clásico. Tiene la opción de poder jugar al de Sega Mark. O el nuevo de la Sega Ages, la reimaginación. ¿Quieres qué chulo?
Ya que hemos mostrado un montón de juegos de peleas, que tengo japoneses. No sé si los has visto. Desde el Kizuna Encounter, el Fun. Un montón. Hemos enseñado muchísimo. A ver, esto para adelante. Aquí el bueno de Kenshiro. También sacaron un Tetris Collection, los de Sega de Ashes. Diferentes Tetris. Morrigan es la hermana de Kerrigan. Bueno, ahora me pillan, no sé. Puede ser. Es la hermana. Luego estaba Lilith. Hay unos cuantos personajes. ¿No, Isa? ¿Tú sabes más que yo? ¿Qué me dices? La de StarCraft. Bueno. Tiene un parecido. Tiene un parecido. Pero bueno, sea, supongo que como todo. Si tú se lo ves, y este creo que es un juego que muchos fuimos por la época, porque claro, tener este recopilatorio de 3 Surbox, en la cual tenemos el Gunstar Heroes, el Alien Soldier y el Dynamite Heady en un mismo pack, y no tienes que pillarte los 3 de Mega Drive, por lo que el gasto supone, aunque ya está subiendo mucho de precio esta edición, pero creo que es una muy buena compra. Que te vengan los 3 jueguecitos en uno. Qué pena que muy poquito, no llegó nada de esto a Europa, una pena. Que no apostarán por que esto pudiera funcionar en Europa. Por aquí, a ver. Dynamite Heady. Y para muchos es un juegazo para en Mega el Alien Soldier. Sí, no, Isa, muy guapos. La pena es que no tengo muchos más. Son 30 y pico que hay, me parece, volúmenes de Sega. Así es. Hay un montón. Muy guay.
Ahora voy a enseñar un juego muy poco conocido. Bueno, y, no solamente el catálogo entero de Mega, sino que muchos de los juegos los rehacían y hacían en el remake, como han hecho con el Hokuto no Ken, hicieron el remake, el propio Golden Axe. Hacían el juego, ponían el juego antiguo y luego el juego nuevo. O sea, reimaginaban el juego para la propia PlayStation 2. O sea, muy guapo, muchos juegos muy chulos. Como dice Jack, el Alien Sword de Mega Drive es para filántropos. Está imposible de conseguir. Y caro, ¿no? Carísimo. Un regalito, la verdad. La pena es que, bueno, lo fui consiguiendo a todos a muy buen precio y solamente compraba cuando estaban bien de precio. Y no he conseguido más. Igual si me hubiera lanzado a Play 2 a saco, pues tendría casi toda la colección hecha de Sega Ashes, pero mira, decidimos ir a por otras cosas y ahora está complicadito. Ya no de comprar los juegos por dinero, sino que no se ven. Casi todos los juegos han emigrado de Japón. De hecho, muchísimo turista, mucha gente los ha importado y se han desperdigado por todo el mundo. Están en casas de coleccionistas. Pero un juego muy interesante, un hack and slash muy guapo y muy sangriento, es este Azumi. No sé si os suena, Azumi, la ninja, que tiene varias películas de imagen real, japonesas, sobre... Y creo que, no sé si llegaron a sacar manga. Y tenemos la versión de juego de Azumi. Bastante sangriento, mucha sangre. Muy bueno el juego, muy bueno. Lamentablemente era barato hasta que se dio a conocer. Empezaron a ver que este juego era increíble. Y como podéis ver, tiene varias zonas de peligro, de más 18 y sangre. Porque es muy sangriento. Y ahora se ha complicado verlo, y está caro. Pero ya os digo, hace unos años era muy económico, no se conocía el juego. Es un muy buen juego y sangre a doquier. Ostras, Diego, muy buenas noches. Aquí estamos con Play 2 hoy. Hoy hemos cambiado totalmente de tercio. Y estamos enseñando la colección nuestra, los juegos de importación que tenemos. Vamos más o menos por la mitad. Sí, esta Azumi es increíble. Es un juegazo, hack and slash, de acción, bastante desconocido dentro del catálogo japonés. Y que además está muy bien. Es muy guapo y muy jugable. No necesitas el idioma para poder jugarlo. Aquí tenéis el bueno de Diego. Último cartucho. Super canal. Aquí os dejo su Twitch para que paséis, que tiene un contenido genial. Contenido guapísimo. Este Azumi está muy bien. Bueno, de hecho sí que creo que la estela de lo que son las películas de imagen real, tienen varias que llegaron también a España, las pelis de Azumi. Dani, PlayStation 2, sí. Bueno, llevamos ya la mitad de juegos de importación. Ya sabes, bot, YouTube o bot. Lo dejaremos en abierto luego. Y luego lo subiremos, supongo que mañana pasado lo subiremos a YouTube. Hoy toca la colección que tenemos de juegos de importación. Llevaremos la mitad más o menos. Buenas noches. Y aquí también tenéis otro súper grande, bueno de Dani. Aquí tenéis su canal de YouTube. Además tiene ahora, está haciendo el concurso de pole de los juegos de RPG. Pasaros y votad por su canal. Está haciendo votaciones de juegos. La última votación creo que era el Persona 5 con el Divinity 2. Muy difícil esa lección, Dani. Ahí lo has puesto complicado.
尋常寺の奥の院近くの竹やぶまで片桐一行はたどり着く。 Bueno, aquí, si no lo conocéis, muy interesante. Si vais a Japón lo encontráis a buen precio, os lo podéis importar. Un juego muy importante para, creo que para la colección de PS2. Muy buen juego. Y creo que otro grande, y además sacado por Sony, que inexplicablemente no llegó a Europa. Sí que llegó a Estados Unidos porque Atlus lo quiso editar, llegó a un acuerdo con Sony. Es este Skygunner, juegazo, como la copa de un pino, brutal, bueno, muy chulo, Skygunner. Danny Hu, para mí muy difícil elección, pero ya sabes que hay uno que está arrasando. Sí, bueno, pues yo tengo que decir que no he votado al que arrasa, ¿eh? Yo he votado y no he votado a ese que arrasa. Me gustó mucho el Divinity. Me gustó mucho. El otro está muy bien. Pues ¿sabes lo que pasa, Dani? Que yo ya los tengo muy machacados. Los he jugado todos los personas. Y los tengo tal, y claro, para mí no ha supuesto tan fuerte lo que ha supuesto para muchos jugar al Persona 5. Porque claro, no habían jugado ningún Persona, se han metido lleno en la saga y han dicho, ¿esto qué es? Esta maravilla, claro, y se han dado de lleno de golpe ante una realidad. Es que lo que se consideraba nichoso, pues está muy bien, está muy guapo, y que son juegos geniales. Y bueno, pero vamos, nosotros lo conocemos, ya ves tú, ¿cuántos años? Hola Nomad Soul, muy buenas, ¿qué tal? Mi persona favorito, el 3. Pues casi que sí, porque lo he jugado muchas veces. El Persona 3, el FES y el de PSP. O sea, quizás sí. Quizás sí. El 4 también me gustó, Dani, el 4 también me gustó bastante. Me gustó bastante. El 5 creo que es mejor juego. Pero, ¿sabes? Creo que con los años lo que nos pasa es que como te haces a todo, ya no te sorprende tanto todo, ¿no? Y te lo tomas de otra manera. Creo que los juegos que te impresionan o que los tomas en ciertos momentos de tu vida calan tanto que luego es complicado vaciar esos llenos que te han hecho. Por eso, pues muchos tenemos recuerdos de los Final Fantasy VII, de XXX, de juegos que nos han llenado tanto, y luego igual esas experiencias no son tantas, ¿no? Pero te recuerda mucho. Bueno, ya os digo, este es que Skygunner, aquí Sony nos la jugó pero bien gorda, y esto no lo sacaron en Europa. Una pena muy grande. Es un juegazo. Como podéis ver, técnicamente es una maravilla, es glorioso, cómo se mueve, los 360 grados, misiones. Sí, Retro, no sé el número, creo que son más de 30 y pico, son 30 y pico, Retro, son muchísimos. No me puse en el momento para haber pillado un montón, pero son más de 30. Me parece que el último que buscaba, que era uno de los el Fantasy Zone, la reimaginación, porque está el recopilatorio del Fantasy Zone, pero sacaron un Fantasy Zone exclusivo de PlayStation 2 que era con una especie de remake, creo que era el 30 y pico, el 32 o el 33. O sea que tiene que ser más de 32 o 33. Retro. O sea que si te quieres hacer con toda la colección, lo tienes complicado. Está complicado. Es el problema de los Sega Ashes, ya no es por precio, porque sí que es verdad que algunos suben mucho de precio. Es que algunos se han vuelto casi imposibles de conseguir. Se han vuelto rara avis, ya digo, no se venden, porque se están en casas de coleccionistas y son juegos, son ítems y es muy difícil verlos. Es a lo mejor ir a Japón, tener la suerte de encontrarte con alguno allí, o ir indagando y buscando. Sí, a nivel coleccionista los Sega Ashes son una pasada. Los Sega Ashes, o por ejemplo los que veremos ahora, también los de Hudson Soft, los que hemos visto también que antes Retro me ha preguntado, los Game Center estos, los de las máquinas arcades, tiene recopilatorios exclusivos japoneses y colecciones japonesas muy chulas, muy chulas.
Por cierto, nos pregunta el maldito, ya dice Jack, Danny Who. Dice, Colby hizo un vídeo en mi canal que enseñó con 25 velocidades y le faltaron unos pocos, porque sí, como una decena. Sí, igual son 35, entre 35 y 38, igual no llegan a 40. Más lo que dice Dani, serán entre 35 y 38, pero bueno, ya son más de 30, 35. Es muchos juegos para encontrar. Vas a ver siempre los típicos, los que se pueden llegar a ver, pero hay algunos que ahora no me acuerdo de algún título. Hay algún título, porque además son muchos. El tema es que no son recopilatorios per se, sino son remakes de juegos. O sea, son remakes, es decir, no es el juego original, sino han hecho un remake mejorando el juego, nuevos gráficos, nueva jugabilidad, y son exclusivos de la consola. No existe de otra manera. Bueno, vamos allá. Vamos al siguiente. Bueno, otro juego muy desconocido, chulísimo, muy chulo. Este Smash Bros. De Konami, Takara y Hudson. Diréis, ¿cómo? Sí, sí. Es un crossover de Hudson, Konami y Takara. Es este Dream Mix TV World Fighters. Una gozada en la cual podemos llevar personajes de estas Barbies, los Autobots, Twin Bee, el Bomberman, personajes de Castlevania, creo que hasta el Snake, Solid Snake de Konami, también el Metal Gear Solid, y pegarnos de tortas a más no poder. Es un juegazo muy desconocido, pero que empezó a darse a la luz hace unos años en Estados Unidos y ahora ha subido muchísimo de precio. Vaya, me he muteado. He estado hablando como para... Bueno, lo que decía, es un juegazo. No sé si me habéis escuchado de que lleva personajes de las sagas de Konami, Takara y Hudson, desde Snake de Metal Gear Solid, los Castlevania, Bomberman, los Yaku, los Bloody Roar, Autobots, Twin Bee, las muñequitas estas de Barbie. Bueno, lleva de todo, o sea, una gozada de arte de tortas con esta gente. Vamos un poquito a ver que veáis el juego en sí. Mira, aquí un Decepticon. Tenemos aquí a Jaigu, ¿no? El personaje de Hombre Lobo de Bloody Roar. Luego poderes muy locos. Una pena que esto no se quedara exclusivo en Japón. Vuelvo a repetir que es un juegazo. Supongo que pensaron que igual por el tipo de personajes muchos no se conocían fuera de Japón y dijeron que esto no era... Por ejemplo, aquí tenemos la navecita de Twin Bee. Hay algún personaje más que veamos. Luego podéis jugar hasta 4 personajes, o no sé si eran 4 u 8 en pantalla, ¿eh? O sea, dependiendo, y además en local, con mandos. Y el Momotaro de Konami. Ya un personaje de Castlevania.
Bueno, ya ves, es un juego que si no lo conocíais, ya lo conocéis. Ahora, el tema es encontrar un precio bueno, ¿eh? Se complica la cosa. Otro juegazo, para mí creo que es el mejor juego de Berserk que hay. Es este Berserk. De PlayStation 2. Es el mejor que existe. Juegazo. Muy desconocido. No llegó aquí, lamentablemente. Un auténtico tributo al manga. Portadón. Aquí Sami hizo un grandísimo trabajo. Y de entrada, no es fácil, no es un juego fácil. De entrada, mira, vamos a poner un poquito. De entrada, nada, te ponen aquí, en la espina del bueno de... Y nos ponen aquí, nada, a pegarte tortas, aquí con algunos muñecotes. Facilito. Es un poquito de nada, de saberte aprender. Te ponen un boss así, la nieve un poquito más o menos. El hada, por ejemplo, nos da vida, pero tienes que saber utilizarlo de manera estratégica porque te va a dar una vida y no vas a palmar. Pero ya de entrada, el juego nos van a poner a los 10 minutitos con el cabronzato de Zot. O sea, nos meten con el... Si Berserk es desconocido, te he dicho que ya va por el 7º libro y tú... Yo he leído todo, Jack. Otra cosa es que ya no tengo los libros. Bueno, el manga, los Maximum. Pero leérmelo, me lo he leído todo lo que se ha editado. No seas cabrito. Dice que chulo ese para grading, dice Loisa. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el Berserk? Una pasada, el juego es muy bueno. La pena, bueno, el japonés, pero se puede entender cositas, ¿eh? Yo lo he jugado en Japón. Es digno de Berserk, sí. Bueno, y es que de entrada, o sea, te plantean, dicen, bueno, ¿quieres jugar? Te vamos a meter al más cabrito de todos, Azot. De entrada, entrada al juego. Pero nada, que esta es su versión light, ¿eh? Este Zot es el light. No hay americano, no es exclusivo japonés. No hay americano. De este juego se quedó en Japón, no salió de allí. Bueno, ahora es cuando ya viene lo gordo. Sí, es un parche, Noisa, es el parche que este juego ha sido parcheado. Para que la gente lo pueda jugar en inglés. Es un parche. Una run parcheada. Bueno, ahora ya viene el Zot de verdad. O sea, cuando creemos que está bien el tema, ya te meten. Y esto es el inicio del juego. Dicen, bueno, vamos a... ¿Tenéis ganas de ser un Berserk? ¿Eh? Dale caña. Y además lo bueno que tiene este juego, que los primeros actos ya han pasado, se basa en la resurrección del halcón, el halcón, bueno, ya sabe ya quién es, ¿no? Griffith, la resurrección ya como nuevo dios, como el nuevo apóstol, el nuevo miembro de la mano, y quiere de nuevo... con sus apóstoles, entre ellos Zot, conquistar el mundo, ¿no?
O sea que el que ha leído bastante manga le va a gustar porque no te mete a un berserk, a un inicio de manga y te mete de lleno al meollo. Bueno, para seguir. Otro juego de Sony guapísimo y que no llegó. Que para muchísima gente es un must have. Este Chain Dive o Chain Dive. Chain Dive. Muy chulo de Sony. Que tampoco salió de Japón. Cual haces combos, combates, combate aéreo, hack and slash, plataformas, mezcla muchos géneros. Y es muy chulo. Sony lo hizo y no lo promocionó, no le dio salida fuera de Japón. Bueno, suaves, quedaron joyas, no, joyazas. Yo voy a mostrar solo 80, pero es que me faltan muchísimos juegos. El volumen ingente de juegos que se quedaron fuera y que no llegaron a Europa es brutal. Es brutal, es enorme. Llegaron muchas cosas. Incluso he de decir que hay juegos que llegaron a Europa que no llegaron a Estados Unidos, que venían de Japón. Pero también hay juegos que llegaron a Estados Unidos pero no llegaron a Europa. Era una cosa muy random. Era muy random en aquella época. Dependiendo de la editora europea que apostara y pagaran dinero para traerte juegos de Japón. Un poquito de gameplay. Es un juego muy chulo, que también puedes hacer combos del aire. Está muy guapo, muy divertido. Sí, dice, por suerte, dice, no dicen que ya no pasa tanto, pero anda que no he visto juegos en el mercado San Antonio de importación que aquí no llegaban. Un montón. Ahora, bueno, y ahora lo bueno que tenemos, que aunque no lleguen, con la globalización y con... Creo que la apuesta parece que de los editores japoneses a intentar ayudar y meter idiomas europeos o occidentales o el propio inglés en cartucho, hace que podamos disponer de muchos juegos que, aunque no lleguen, los podemos comprar igual. Y al final, el problema es el dinero, el catálogo que se hace es enorme. Pero ahora podemos disfrutar de lo que queramos. Del juego que sale, te interesa, lo compras, ya está. Lo pagas y lo puedes disfrutar. Antes, el problema de traerlo, ya no de traerlo, de conocerlo, o sea, había muchas trabas, muchísimas pegas. Otro juego de peleas muy guapo, además una edición muy chula. Hicieron incluso unas ovas de anime, en las cuales van incluidas aquí en un DVD. Viene el DVD y el juego, este Godanar, juego muy chulo de robots. Que tampoco llegó. Vamos a ver. Bueno, esto es el anime. Hicieron el anime para el juego incluso. De hecho, están las ovas metidas en el DVD. No está nada mal.
Un poquito más de gameplay más adelante. El problema también es este juego es encontrarlo, ¿eh? Es un juego bastante esquivo, ha subido mucho de precio. Y encontrar una copia completita con DVD. Es un problema. Nosotros compramos este en Amazon Japón y nos llegó completito en perfectas condiciones. Precio cojonudo. Cuando ya valía 70-80 euros lo compramos por 45. Fue aquello de que pones, ya sabéis, lo típico, ¿no? Pones el juego en seguimiento, vas comprobando hasta que hasta que entra una copia y la pillas. Bueno, vamos a otra maravilla. Este lo tengo precintadito. Cuidado con el precinto. Este Shooting Love, Triceal, otra maravilla exclusiva de PlayStation 2, este Shoot 'em Up. Muy guapo. De Datam, una empresa japonesa, creo que quebró, y por eso ahora el problema son sus licencias, no sé quién las tendrá. Se ha quedado un poco pillado esto. A ver. Bueno, esto los tiempos de carga, ¿os acordáis los tiempos de carga de PlayStation 2? Eva me deja el té, mira su tacita. Tacita de té. Mira, lleva jengibre y limón natural. No sé si podré verlo con la cámara. Lo que se ha preparado la Eva. No se ve. A ver. Jengibre y limón natural. Esto se ha preparado la Eva. Ella. Para cuidarse la garganta. No, ya está bien. Mira que me lo da. Está rico. Bueno, este juego es una maravilla. Una pena que tampoco llegara. Como muchos de los juegos que no nos han llegado de Cookie Fusión. Sí, Diego, sí. Bueno, es jengibre natural, ¿eh? Tenemos jengibre, compramos jengibre, raíz de jengibre. Tenemos una de estos de hervir, de estas eléctricas que se pone, se hierves en un segundo. Tenemos limones y té. Y té y ala. Y nos hacemos... Dice, ¿te gusta el juego? Este cambios total. Sí, me encanta, me encanta. Es una pasada. Tiene esa mezcla, esa mezcolanza juego clásico con ya más un shooter más moderno. Y lo mezcla muy bien, además. Juego muy chulo. Dice, un poquito de miel le falta. Sí, pero yo ya el tema dulce a mí no me da. Pero bueno, para la garganta sí va bien. Dice, último cartucho, yo también tengo eso, pero que no bebo café, solo té. Bueno, nosotros tenemos eso y el café. Nosotros le pegamos a todos, somos unos viciosos. Bueno, algo que tomar, ¿no? Si apenas bebemos alcohol, solamente con vosotros un pacharán. Me gusta mucho el café. Tendría que dejarlo un poco también. Sí que tendría que dejar más el café. Beber más té y infusiones, pero me sigue gustando mucho el café. Dice, eso también hay que tener vicio variado, sí. Y bueno, y el vicio loco es esto, los videojuegos. Esto ya es el vicio total. Me encanta. Bueno, más que vicio es amor. Amor ya a este hobby. Bueno, vamos a enseñaros también, como os comentaba, no hay solamente la saga Sega Ashes. También hay otra saga. Que en este caso tengo 3. La de Hudson. Y en este caso reimaginaron... Ah, no, perdón.
en este caso, el Takahashi, ya sabéis, este juego que además rememora a uno de los personajes. Bueno, de hecho es un productor de la compañía, Takahashi. ¿Cómo era? Takahashi Meijin. Takahashi Meijin. Sí, también salieron en GameCube Retro. Varios de estos juegos salieron en GameCube. No todos, creo que en PlayStation 2 hay alguno más. Hay alguno más que en GameCube, en PlayStation. Dice va que ¿por qué tengo que mover la cámara esta? Y podía haber enseñado aquí con el unboxing. Sí, no he pensado. Yo no llego a tanto, ¿eh? Yo los Takahashi Meijin los he jugado también en cartuchito, en Game Boy. Muy chulos, también, los japos. Muy chulos. Otro de la saga es este del PC Genjin. Ya sabéis, la mascota de Hudson. Este me gusta un poco más. A nivel gráfico creo que les quedó algo mejor. Esta reimaginación del clásico. Como podéis ver, bueno, aquí veis que de la colección de Hudson intentaban que, ves, este era el volumen 3. No sé cuántos hay de Hudson. Son muchos menos, que de Segashes. Se ve genial, Dani. Sí, bueno, el problema es encontrarlos. Estos se los compré en subasta a un francés hace tiempo, hace muchos años. Muy baratos, pero claro, eran otros tiempos que eBay había subastas, se vendía barato y pujabas y te los llevabas por un poquito de dinero. Ahora todo ha cambiado mucho. Pero por ejemplo, esta reimaginación del PC Genji también está muy bien. Sí, Sinra, y toda la razón que tienes. Yo muchísimos juegos de importación, o sea, lo que he comprado en Japón, aquí habrá un 60%, el otro 30-40, casi todo a franceses. Y no es coña, ¿eh? No es por tirarme ahora un farol, no. A nivel francés tienen stock lo que no está escrito. Bueno, y ahora menos. Pero hará 5 o 6 años, que es cuando le metí más caña a Play 2, antes de meternos en el berenjenal de Switch. Realmente tenía muchísimo catálogo, muchísimo. Este no está mal, el tema de los fondos también, que parece que sea tela. Es chulo. Pero sobre todo la joya de la corona, la que me costó un poquito conseguirlo, que estuve ahí luchando por él para un precio cojonudo, que no se me disparara a 3 cifras. Sí, a ver, el Adventure Island supongo que es más nostalgia, ¿no, Dani? Yo también le tengo más nostalgia al Adventure Island. El Bonk, el PC Genji, no deja de ser un juego que muchísima gente no lo jugamos y no tuvimos en aquel momento la TurboGrafx, ¿no? Este Star Soldier. Este es una maravilla. Este tuve que sudar gota para cogerlo a un precio bueno, porque se disparó muchísimo de precio. El Star Soldier. Maravilla. De Hudson. Dice, este es uno de los que me falta. Siempre me pone los dientes largos. Sí, bueno, ya sabes que me encantan los shoot'em ups, Baru. Y me falta, tenía 2 juegos que me faltaban de Play 2, porque el resto que no vamos a mostrar de shoot'em ups han salido en PAL y los tengo todos, ¿no? Y me faltaban 2 japoneses exclusivos, que es el Trigger Head Celica, pero esos nos han dado una alegría y creo que no voy a ir a Play 2 porque nos sale la versión en Asset. Nos sale para Switch a final de año. Ya se puede ordenar, ya se han abierto reservas en Japón. Ese por lo menos, mira, ya si no lo puedo conseguir en Play 2 a un buen precio, no voy a echar la toalla. Si se me cruza lo cogeré, pero ya no lo voy a buscar con locura. Y el otro es el Ibarra.
otro juego de Cave. Pero parece que no piensan en ellos ni Shooting. Los maestros de M2 Shooting Tigers piensan en él, ni nadie piensa en él. Y al final no va a reeditarlo nadie. Solo salió en Play 2. Juegazo de Cave y Vara. Y que vale 300, 400 euros. Y no voy a ir a por él. O sea que ese. O sale un remaster, un remake en nuevas consolas o se quedará ahí. Pues Shinra, el Ibara, cuando costaba 80, 90 euros, que era carísimo, porque estamos hablando de hace 5 años, lo pude comprar precintado. Y me eché atrás, pensando, hostia, no, mucho dinero. En ese momento, no, 80, con 100 y pico con envío. Y me eché atrás, nada, a los 6 meses ya subió a 200. Y entonces dije, la cagué. Y ya de 200 ya no bajó. Y ya está en 300, 350, 400, depende del estado, si está presentado. Perdí la oportunidad, Os voy a enseñar uno que no perdí la oportunidad, que se lo enseñé a bueno de Barugón, que por cierto, os lo vuelvo a repetir. Muchos de estos juegos los mostramos en un vídeo que hicimos en colaboración en el canal de Barugón, de PlayStation 2. Pasaros por ahí, que tiene un canal un super canal. Y hicimos un par de colaboraciones y en uno mostramos un montón de estos jueguitos. Como Baru muestra otros chulos también, porque él tiene una colección estupendísima de Play 2. Enorme además. Y creo que el día 15 creo que estrenan otro, pero en este caso no soy yo que colabora, sino Eva. Un juego, es un especial de juegos cosi en el canal de Barugón, que creo que lo pasaron muy bien y creo que se ve reflejado en el vídeo, ¿eh? Bueno, es un juegazo. Star Soldier, maravilla. Una maravilla, la verdad. Y aún tenemos que hacer una tercera, bueno, las que tú quieras. Falta tiempo, cuando encontremos el tiempo, cuando tú quieras, no hay problema. Nosotros ya sabes que aquí estoy siempre, me apunto a bombardeo, ¿eh? Aquí nos llegó esta saga, Yu Yu Hakusho, nos llegó el anime en Cataluña, creo que también llegó a muchas comunidades autónomas y luego se editó por parte de Honu en DVD. Lo puedo disfrutar toda España entonces, en aquel momento, aunque fuera en físico. Y nos llegó un juego en PlayStation 2 que era el Dark Tournament. Pero no es el mejor juego, precisamente. Hay varios juegos más que sacaron de los Yu Yu Hakusho de peleas y se quedaron en Japón. Son dos más. Este Forever, muy buen juego también. Yu Yu Hakusho Forever. Bastante chulo. De hecho, más rápido que el Dark Tournament. Creo que el Dark Tournament, precisamente el que nos llegó, era el peor. Mira. Decisiones de... que no entiendo, la verdad. Y más con lo que hubiera pegado estos juegos en ese momento, que estaban en el apogeo del anime. También el manga de Grenade, que el manga de Grenade vendió muy bien, el Yu Yu Hakusho. En fin. Muy guapo, muy guapo. Y otro que no se queda atrás, otro de la saga Yu Yu Hakusho, para los que les interese, tipo de juegos, que hay muchísimos juegos, ya hemos mostrado unos cuantos de peleas que no llegaron. Es este 120%, el Bujutsukai, el Ankoku Bujutsukai Kai 120%. Con el 120% os quedáis y ya acertáis. Es este. Este técnicamente es el mejor. Creo que fue el último de los tres. Y también está muy bien.
Se ve genial. Una pena que en aquel momento, con lo que hubiéramos disfrutado en aquel momento estos juegos. Mucho más rápido, más fluido. ¿Veis? Ahora veis el Dark Tournament y lo veis lentísimo. Como le pasa parecido a la saga JoJo's. La saga JoJo's hubo un juegazo, el Phantom Blood, muy bien valorado, de la saga Bandai, que tampoco llegó. Este JoJo's. Otra vez, le doy sin querer. Bueno, te decía Solid que este juego quizá para muchos es el mejor juego de JoJo, de la saga JoJo's. Este Fist Blood. Porque realmente técnicamente se gastaron la pasta aquí, hicieron un juegazo. De hecho, este es como puedes ver, es una especie de beat'em up. Baru, este no es lucha, este es beat'em up. Beat'em up, mezcla de lucha, bosses, beat'em up. Pero yo sé que a ti el tema de la lucha no tanto, ¿no, Baru? El tema de lucha no tanto. Potato, potato. Ah, me refería al Yu Yu Hakusho. Bueno, el Yu Yu Hakusho igual, se ven genial. De hecho, el último que hemos mostrado, el 120, creo que era ya casi a punto de salir Play 3. Eran juegos ya que la consola Play 2 estaba ya en el declive. Sí, bueno, ve muchísimo. La saga JoJo's, creo, no sé, no sé si incluso Buronson estuvo trabajando en JoJo's. Buronson, que es uno de los dibujantes de la saga de Hokuto no Ken. Pero vamos, creo que los ayudantes, sí. Ayudantes de Buronson, varios ayudantes de Buronson que estuvieron trabajando en Hokuto se pasaron a dibujar JoJo's con el creador. Por eso vais a ver personajes, el tema de las piernas muy largas, torso y hombros enormes, las famosas quijadas que tienen los personajes de ambas series son muy parecidas. El trazado es muy parecido. Y como sé que le gusta al bueno de Baru los juegos de lucha, vamos a acabar con uno. Ya os he mostrado antes el Hokuto no Ken, el de Arc System Wars, un juego brutal. Que luego os he enseñado el de Sega, pero el de Arc System Wars es uno de los mejores juegos de lucha de PlayStation 2, y no el mejor. Pero tiene otro juego, Arc System Wars, genial, y es de las pocas ediciones coleccionistas que tenemos de Play 2. Es este Sengoku Basara X. Es una edición increíble, juego increíble, una pasada de juego de Arc System Wars. Esta edición es una pasada. Como podéis ver, aquí está el juego. Voy a enseñar un poquito lo que lleva para que veáis.
está precintado, pero aquí dentro vienen las cartas Hanafuda para jugar. Es una preciosidad. Y luego el juego podéis ver que está como nuevo. Es que a mí me dicen que lo han jugado, digo miento. Es que como podéis ver está nuevo. Increíble. No son fáciles de ver, Baru. Y me parece que fue auto francés. 20 euritos. O así, 20 euritos fueron. Pero todo, o sea, eran 14-15 euros desde eBay. Con envío todos fueron 20 euros. Una cosa así. Eran otros tiempos también. Tienen que estar contentos los egipcios y los japoneses con los franceses. Sí, bueno, y los ingleses. Bueno, y los españoles tampoco nos podemos quejar, que los españoles también hemos hecho lo propio en las tierras indias. Las famosas tierras indias que no eran indias, eran en Sudamérica. Que hemos hecho expolios totales. Los conquistadores, los inmigrantes, emigrantes, bueno, hemos hecho auténticas barrabasadas. Todos, de los ingleses, los franceses, los portugueses, los españoles, italianos también, no se pueden quedar atrás. ¿Qué forma de esquimar a los franchutes? Sí, bueno, te lo ponen a tiro y tú le pegas disparas al plato. Además, este juego lo buscaba. Claro, y dices, bueno, veía los juegos a 10-15 euros el sencillo, pero se me cruzó este a poco más de. No llegaba a 20. La coleccionista. Y este juego me encanta. Es muy recomendable. Muy chulo. De la saga Sengoku Basara. Los Samurai Warriors, vamos, son los Samurai Warriors de Koei. Y le dejaron la franquicia. Bueno, no, esto no solo no, esto es la saga Basara, perdón, ya estoy mezclando, no. Sí, en la saga Basara, que son como los Samurai Warriors de Koei, es la de Capcom. Y le dieron la licencia a los buenos de Arc System Works. Dice, vosotros sabéis hacer juegos de lucha, nosotros también, pero vosotros estáis con el 2D, hacernos un juego. Y hicieron un juegazo. Dice, esquimar a los esquimadores, es bien, sí, como dice, robar a un ladrón es 100 años de perdón, ¿no? Algo así era, ¿no? Pues algo parecido. Bueno, ya nos queda una torre larguísima, pero ya menos, nos queda una torre. Ahora viene, si la buena de Eva nos viene, nos echen a mano. Porque ¿sabes qué pasa? Que estos juegos sí que pesan mucho. Esto pesa un montón. Todos los juegos llevan sus manuales, tarjetas de registro, vienen todos completitos como nuevos, pesan un quintal. Y si nos caen, se nos parten todos por la mitad. Sí, hay un Sengoku Basara. El único creo que salió de Japón, que llegó a PlayStation 3, a Occidente y para España. Sí, Solid, llegó, muy chulo. Muy a los Samurai Warriors, a los Samurai, muy guay. Pero muchos han quedado en Japón. Y lamentablemente parece que Capcom ha abandonado la franquicia. ¿Está por esto? Ahora cambiamos de género. Y ya empezamos a ver cositas de americanas. Empezamos a ver a cositas americanas. Bueno. Grandia 3. Lamentablemente, esto no llegó a Europa. Square Enix, creo que en aquel momento le compró la licencia a Game Art, que era el que editó, era el dueño de Grandia 1 y Grandia 2, y editaron ellos y hicieron ellos, Square Enix, el juego de Grandia 3. Que vienen 2 discos, además, no sé si podéis ver, que es una carátula foil. Una carátula foil. Es una carátula foil. Chula.
Y ¿qué pasa? Que no llegó a Europa. Una pena. Y en todos los recopilatorios se queda fuera el Grandia 3, incluso luego el Stream, porque como hay diferentes dueños de las licencias, es un rollo macabeo y no se ponen de acuerdo. Y solamente hemos visto de momento los dos primeros, los que eran los dueños Game Art. Así hay un poquito de gameplay. Se ve mucho mejor, ya veis que se ve muchísimo mejor ya de los primeros Grandia. Parecen juegos totalmente diferentes. Pero lamentablemente, a pesar de la carga gráfica y de la calidad del juego, pues pensaron que Europa no se merecía que llegara. ¿Quién me pasa la palabra rollo macabeo? Pues no sé, supongo que de familia. ¿Por? Luisa, es muy granaíno eso, ¿no? ¿No es granaíno eso de por ahí también se dice? Hombre, algo tiene que notarse que tengo parte familia granaína. Me tiene que notar en algo. No iba a decir lo de polla a mi boca, ¿no? La polla al niño este y todo el rollo, ¿no? Es la niña, la polla a la niña, cosas así, pero lo de rollo macabeo creo que... Dice 0tu37. Muy buena, muy linda colección. Gracias, hombre, gracias. Estamos enseñando la colección que tenemos de juegos de importación, muchísimos exclusivos, que lamentablemente aquí en Europa no nos llegaron. Y no tuvimos más que recurrir a la importación porque si no, no podíamos jugarlos o tenerlos. También nos sacaron otro Grandia, este casi al Grandia Stream americano, que tampoco llegó. Una pena. Una pena que se quedó también este juego en Estados Unidos, tampoco llegó a Europa. Muy olvidado dentro de la saga este stream. Mira, esto es cuando todavía Square y Enix no se habían fusionado. Aquí tenéis, este era de Enix, lo quedó Enix. Igual pasó un añito o dos cuando después Square se fusionó con Enix. Y nos quedó una Square Enix que creo que no han sabido aprovechar a tope todas las franquicias que tienen las dos sagas. Ha habido muchos juegos que se han quedado por ahí. Otro rollo macabeo, ¿no? Otro rollo macabeo que nos hicieron aquí. Xenosaga, que empezaron con la saga en Estados Unidos con el primero, el Der Wild Tour Match, ahí mezclando el tema alemán en Estados Unidos. Después, el 2 no lo voy a enseñar porque tengo la Collector que llegó a Europa, a España. Esa la tenemos, que es el único que llegó, no se entiende. No editan el primero de la saga de 3, sí editan el segundo y además te lo sacan en una edición Collector muy bonita. Y después el tercero tampoco lo sacan. O sea, hacían unas cosas increíbles, unas cosas... Nos hacían daño, realmente daño, porque... te sacan un juego, la continuación del primero, pero no te sacan el primero. Y luego te quitan la miel de los labios, que es el tercero. Y este es el tercero. El Also Zarathustra.
Bueno, vamos por el Persona 3. Tengo los Persona en PAL. Pero en un lotecito me metieron este Persona 3 FES precintado americano y aquí se ha quedado. Aquí se ha quedado. Y aquí se va a quedar en la colección. Aquí se va a quedar este Persona 3 FES precintadito. Ni tan mala que no. No, no le voy a decir yo al chico que no me lo metiera. Sí. Jugué a los PAL España, que es los que tenemos en la colección. Ya lo mostraremos el próximo día o cuando toque. A ver que esto se ha quedado. Ahora aquí el del LRG, sí, lo tenemos planteado para el próximo mes que entra, Baru. Este mes hemos hecho un lotecito. Cogimos la coleccionista del Jurassic Park, la Collector, hemos metido un par de juegos más con esa Collector y ese es el lote de este mes. Y el mes que viene cogeremos el Persona 3P, la Collector, o si ponen el 4, igual conjuntamente con el 4. Dice jugazo, creo que saldrá una versión física de Switch de colección. Sí, cero tú, en Limited Run Games. Limited Run Games ya lo ha anunciado, ya está en pre-order. Ya lo puedes preordenar, Cero. Ya lo puedes preordenar tanto en Switch como Play 4. Bueno, todos los que nos estáis viendo nuevos, que no sepáis, tenemos un canal de Telegram que estáis invitadísimos a entrar y compartirlo con nuestra comunidad, que ya somos 140, 150, no sé ni los que somos. Y que allí la gente es muy activa, es majísima, que estáis más que invitados a entrar a nuestra comunidad de Telegram. Lo tenéis aquí pineada. Está pineado aquí arriba en el chat. Dice, lo malo es que es el Portable, no es el FES. Bueno, no está mal el Portable, Barugón. Está bien. Quizás el FES tiene cositas más interesantes. Pero bueno, yo disfruté mucho el Persona 3 a secas, el que salió. El pelado. Yo lo disfruté muchísimo. Y era uno de la saga spin-off de la saga Atelier. Aquí nos llegó el primero, tanto en Play 1 como... en Play 2 como en PSP, pero no llegó el segundo. Tenéis el Mana Khemia 2. El Mana Khemia 2 el Mana Khemia es un spin-off de una subsaga dentro de la saga Atelier. El Mana Khemia 1 sí que llegó, también llegó a PSP, pero este no salió de Estados Unidos. Dicen, o sea, es muy limitado el Portable. Bueno, yo no le voy a hacer ascos. Ya os digo que además a Eva le encanta tenerlo. Y a ver el 4. El 4 es otra cosa, También, el 4 en PSP es otra cosa. Bueno, en PSP no, el 4. Hay que jugar los dos. Bueno, yo recomiendo jugarlos todos, incluso las diferentes versiones, si podéis. Ver las diferencias, disfrutarlos. Os lo recomiendo, los vais a disfrutar mucho. Son juegos muy inmersivos, eso sí, os van a comer muchísimas horas. Vais a tener problemas con vuestras parejas si no lo entienden. Con vuestras respectivas parejas, pero creo que merece la pena si os sabéis medir. Pero eso sí, son muy inmersivos y si los queréis jugar a fondo, muchísimas horas. Sí, Baru, creo que es el 4 Golden, sí. Creo que es el 4 Golden. Ya estoy dudando, pero creo que es el 4 Golden. Vamos, que también está perfecto. O sea, no le vamos a hacer ascos tampoco. Bueno, otro juego americano. En este caso es un collection muy interesante. También presentado. Es este Street Fighter Anniversary Collection, el cual lo bueno que tiene es que nos viene tanto este que estáis viendo, que es el Street Fighter 2 de Anniversary Edition, pero nos viene el Street Fighter 3, el Third Strike, que era exclusivo Japo. Y aquí nos lo metieron en este pack exclusivo americano. Una gozada de pack.
y este juego lo liquidaron en Video Game Plus hace mucho. Eran 18 dólares canadienses, una cosa así. Vamos, 12 euros. Genial. O sea, genial. A ver si sale aquí el strike. Que ya el third strike ya es otra cosa. Aquí está. Sí, Jack, también lo tenemos. El Persona 4 Arena Max, el que salió en la última edición que salió para Play 3, incluso con algún añadido más que han hecho para la versión de Switch y Play 4. Lo tenéis disponible en Japón. Eso sí, no lleva inglés. No lleva inglés, pero bueno, es totalmente jugable. El Persona 4 Arena Max, como aquí bien dice bueno de Jack. Si queréis tenerlos todos juntitos, los podéis tener ahora en Switch y Play 4. Es una gozada tener casi todo en la misma generación. Este tercer strike lo he disfrutado a morir. Es un juegazo, ¿eh? Lo disfruté muchísimo. Canelita, sí, Jack. Este es uno, para mí, mejoraba mucho al segundo, ¿eh? Lo he disfrutado mucho, mucho, mucho. Muchísimas horas que le hemos metido a este juego. Ahora cambiamos de género y nos vamos a otro de Sony, que bueno de Baru también creo que lo quería. No me pegues, ¿eh? Este Okash, Shadow King, un RPG con toques Shadow, con toques un poquito ahí de oscuritos, pero muy chulo, muy bonito, que salió en la última jornada de juegos de PlayStation 2 y pensaron que no sería apetecible para el público europeo. Una cosa increíble. Dice Noisa, has cosido muy fino con tu colección de PS2. ¿A qué te refieres cosido muy fino? Explícate. ¿Que hilado muy fino? ¿Que escogido bien los juegos? ¿Te refieres? Sí, sobre todo las importaciones. Piensa que esto, Noisa, ha sido cogido con muchos años. Tranquilamente 14, 15 años y comprando los jueguecitos de Play 2 con contagotas. Y bueno, y tenemos casi 1000 juegos, con la tontería. Sí es verdad que en PlayStation lo que es PAL tenemos juegos más, dijéramos, nivel medio-bajo, pero muy raros, muchos son raros. Los juegos raros que tenemos, algunos son bastante bodrios, pero por el tema coleccionable y rareza los tenemos, o simplemente porque son muy bizarros o tal. Pero bueno, también los queremos en nuestra colección porque los hemos ido cogiendo aquí y allí y al final son colecciones hechas a tu gusto. Dice Jack, la semana pasada estuve repartiendo cera al pobre Mr. Brad y le dejé fino. Claro, es que se creen ya que porque nos viene a viejales y ya con canas y tal y fuera de forma, se creen que no les pegamos, no le podemos dar cera a nadie, ¿eh? Sí, y algún torneo de Tekken había ganado yo también y alguno de Street Fighter. Torneo, pero torneo, o sea... Ya está, hace muchos años. Ahora yo creo que soy medio manco ya. Me habían gustado mucho los juegos de peleas, pero claro, juego de pelea como los juegos de shoot 'em up requiere muchísima práctica diaria. Se tiene que salir de manera automática y ahora cualquiera que se meta todos los días 6-7 horas, pim pam, se hace duro de ganar, sí. Y ya uno no tiene ese tiempo ni para jugar ni media horita. Este Shadow King muy interesante, si lo podéis ver a un precio bueno. Creo que es un juego muy bueno para tener la colección de PlayStation 2. Muy guapo. Una pena que no lo sacaran por aquí la gente de Sony. Otro juego de Atlus, el Tsunugai Atonement. Otro juego RPG muy diferente a los conocidos. Mecánicas muy interesantes, el cual no deja de ser un fantasma, que tu mecánica es intentar ayudar al pueblo a salir de la crisis
y es intentar poseer a personajes o meterte en la piel de otro, ¿eh? Y adquieres sus habilidades y intentas hacer quests. Juego muy chulo de la gente de Atlus. Un juego de primera jornada de generación en América que tampoco llegó hasta a Europa. Y si aún tienes callo, Jack. Sí, sí, te sale callo, ¿eh? Yo me acuerdo que con el King en Tekken, para hacer el combo aquel con King, con el tigre, el cual te lo coges y lo matas, es decir, enganchas un agarre detrás de otro, podías hacer, no sé si 10, 12 agarres. Estuve practicando casi 2 meses y lo conseguí. Y era brutal aquello, era brutal. Era enganchar a uno, decir, ven aquí, que ya no te suelto. Lo enganchabas, le dabas vueltas para un lado para otro y hasta le quitabas toda la vida, el 100%. Era brutal el King. Si sabías hacer, claro, era una serie de combos que tenías que hacer, si eran 10, 12 combos muy bestias. Me acuerdo que me los apuntaba a la libreta, los repasaba y los iba repitiendo, Me levantaba por la mañanita antes de ir a trabajar y tomándome la leche y los cereales, entrenaba un rato. Sí, sí, era entrenar. Otros tiempos. Era otros tiempos, ¿eh? ¿Cómo cambia la cosa? Bueno, como podéis ver, es un juego que se nota que es de primera jornada de lo que sería PlayStation 2, a caballo entre los mejores juegos de Play 1 y Play 2. Sí, 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 el puente de la croqueta, había muchos. Pero bueno, había, por ejemplo, uno que me encantaba de Yoshimitsu, que era que te hacías el Harakiri, te clavabas en la katana, pero bueno, cuando el otro creía que te estabas muriendo, empezabas a rodar. Y empezabas a rodar como una peonza con la katana clavada y le chupabas el 70% de la sangre. Sí, eso en Tekken 3, en Tekken 3 le metí muchísima calla. Y bueno, y te quedabas al 20% así, casi muerto, te sentabas con Yoshimitsu y empezabas a recuperar energía otra vez. Qué caña también, estaba muy bien el Tekken, estaba muy bien. Bueno, vamos a una saga que tampoco nos llegó, que eran muy buenos juegos. Los hizo Square Enix. En este caso no fue Namco Bandai, fue Square Enix la encargada de hacer estos RPGs de la saga Full Metal Alchemist. Y eran muy buenos juegos. De este anime, este manga, que sacaron dos juegos, llegaron a Estados Unidos, pero lamentablemente no llegaron a Europa. Yo me acuerdo que los tenía vistos en la revista, no sé si ya era Micromanía o Hobby Consolas. Creo que era ya Hobby Consolas. Que además se rumoreaba que se iban a salir, hasta que se canceló la salida. Y nos quedamos todos más tontos que un allá, esperando que estos juegos saliesen en Europa. Una pena. La segunda parte ya se veía algo mejor incluso. Dice, los juegos de anime son apuestas seguras. No, Isa, no. Ahora sí. En aquella época muchos se morían de risa. El anime y el manga, tener en cuenta que en aquellos éramos unos apestados los que nos gustaba. Yo era coleccionista, tenía mucho manga y anime y me encantaba, pero éramos como unos apestados. No hay lo que es el seguimiento que hay actualmente, que ahora se ha visto como algo normal. En aquella época era, mira, el mangaka o el otaku, te miraban con desprecio. Ahora ha cambiado todo mucho. Ahora, bueno, te vas a Norma Cómica aquí en Barcelona, que es enorme, y hay unas colas en la calle para poder entrar, siendo un sitio enorme. Antes ibas y estabas más solo que un tato allí metido en la tienda. Y ahora vas cualquier día y no cabes.
Ha cambiado todo mucho a mejor en este sentido. Y se nota mucho porque han subido mucho los precios. Pensad que antes estos juegos en PlayStation 2, Play 1 y Play 3 se liquidaban a 5 euros y de segunda mano 5, 10, 15 euros. Y ahora resulta que son de los juegos más caros que hay en Play 4, en el que se buscan muchísimo, en Switch también. Ha cambiado todo mucho, ha cambiado todo, es muy diferente. Y hay un juego exclusivo de esta serie que se quedó en Japón, pero que es totalmente diferente, es una especie de Smash Bros. Este Carnival muy chulo, con todos los personajes de Fullmetal Alchemist, de peleas a cuatros, estilo Smash Bros, también muy chulo. Y gráficamente se ve muy bonito. Como podéis ver, es muy chulo. Pica, pica el jengibre. Para que veáis, tiene limón y tiene esto que veis aquí. Esto es raíz de jengibre. Jengibre, eso rojito que ponen en el sushi japonés. Ese es el jengibre encurtido. Pues Eva le pone jengibre y limón, agua hirviendo y ala, una infusión muy rica y muy saludable. La verdad. Bueno, ahora vamos por otro manga. Anime. Que este es una pasada. A ver, chicos. Musculman. Musculator. Kinnikuman. Llegó un juego, el primero de todos, llegó al público americano. No llegó aquí a Europa, lamentablemente, a pesar de que lo disfrutamos en Cataluña. Este Galactic Wrestling Ultimate Muscle. Muy chulo el bueno de Kinnikuman, de Musculman aquí en Cataluña. Aquí con Búfalo. Que Búfalo en teoría era... le pusieron la bandera española. No sé si os acordáis. Que cada uno tenía una bandera de una nacionalidad y Búfalo era español. O eso decían. Tenía la bandera española. Los japoneses le pusieron bandera española. Pues supongo que por los cuernos. Pero claro, un búfalo no tiene nada que ver con un toro. Pero bueno, así son los japos. Pero no es el mejor juego. Sí que después nos llegaron varios juegos que mejoraron muchísimo la saga Kinnikuman. Con muchísimos personajes. Y son estos. El Grand Prix, este es el primero, que ya salió varios años después. Grand Prix Max, con muchísimos personajes, exclusivo japo. Por la cantidad de búfalos que hay en España, muchísimos, ¿verdad, Garu? Tiene un montón de personajes, y bueno, los que os enseñaré ahora aún más, ¿no? A ver. Tiene un roster de personajes que bueno y que puedes ir consiguiendo. Aquí Robin, The War, aquí un montón de personajes. Y ya el que consideran el mejor de todos es este 2, este Max.
Max 2 Tokumori. Tokumori, que tienen los extras de personajes. A ver, bueno, la música de Muscle. Aquí veréis un montón. Aquí tienen, veis, la cantidad de personajes es brutal, es el triple casi. Y gráficamente mucho mejor, aunque aquí el vídeo está un poquito mal grabado, que lo grabó el gameplay, pero gráficamente es muchísimo mejor juego, tanto los movimientos y todo. Y ahora cuando ya agonizaba PlayStation 2, sacaron este juego. Y para juego de anime, otro, Inuyasha. Este RPG que salió en Estados Unidos, que tampoco llegó aquí. Inuyasha, que además lo petaban aquí en Cataluña por lo menos, no sé si en el resto de España. Este anime fue muy seguido. Y este juego no llegó tampoco, como otros muchos. Mira, Sesmacegar dice, aquí en Navarra lo ponían en Localia. Aquí también, Sesma, aquí en TV3 dieron toda la serie de Rumiko Takahashi, que es la creadora, toda la serie de Ranma, toda la serie de Inuyasha, todo lo de casi de lo de Rumiko, incluso el teatro de Rumiko lo llegaron a echar también. Lo pusieron todo en TV3. Esa es la suerte que tuvimos aquí en Cataluña. Dice Tony, el Battle Orquesta de Evangelion. No tenemos, no, Isa. Tenía muchísimas cosas de Evangelion y todos tuvimos que deshacernos de él por espacio. Dice, me mola tu gusto anime a tope. Desconocía esto totalmente. Sí, bueno, que te diga Eva lo que teníamos de anime. Y manga. Dice, era un verdadero reto seguirlo porque no seguían un calendario regular, dice Sesma. Bueno, aquí la verdad es que sí que lo emitieron todo porque me acuerdo que no sé si fue Honu, quién fue, o Araid, que se hizo con los derechos y al final consiguieron emitirla todo en TV3. Pero bueno, era el problema también era verla, ¿no? Pues bueno, sí, es un juego bastante difícil de ver. También vendió poquito en Estados Unidos este JRPG de Inuyasha en Estados Unidos. Dices Esmaguel, lo conseguí ver con mi moza hace unos años, pero descargada. Seriaza, nos gustó mucho. Sí, es muy buena serie. Creo que es quizá conjuntamente con Ranma es más divertida, ¿no? Pero Inuyasha no deja ser la serie cumbre de Rumiko Takahashi, la que le dio más fama, creo que al final. Ranma fue donde ya se culminó porque tenía aquella serie, ¿cuál era tiene varias series anteriores, Rumiko, pero ya con Ranma se consolidó y ya con Inuyasha llegó el estrellato, ¿no? Ahora vamos a pasar a un género totalmente diferente. Este es el Coolcep. Juego que es como un Monopoly, un RPG, juego de cartas, estrategia, muy chulo. Por desgracia no llegó aquí. Aquí el que nos llegó, si os acordáis, lo enseñamos en el especial de 3DS, el Coolcep, el de 3DS. Pero sí salió en Estados Unidos, en la que la suerte también es importante, pero es un juegazo. Este Coolcep. Tema jugable, bastante complicado al principio, tema de los stats. Así sale un poquito cómo se juega. Pero es un vicio, cuando empiezas a jugar al Coolcep no paras.
Y bueno, aquí os voy a enseñar el juego que me costó más dinero en la época. Me costó más conseguir y me costó mucho dinero encontrarlo. Bueno, y comprarlo. Art the Lag, también buena serie. Serie que editó Selecta aquí en España. Y que también tenemos anime. Hay juegos en Play 1 y luego en Play 2 hay dos juegos, uno exclusivo americano y otro que salió aquí, el Twilight no sé qué. Y ahora lo mostraremos por aquí. Noisa. Bueno, os voy a enseñar uno que es el juego más caro de mi colección, pero más caro que me costó a mí. Ahora posiblemente también sea más caro. Es un juego este. El Eternal Poison. Esta edición venía así. Venía, lo editó Atlus y lo editaba con una guía precintada, una edición exclusiva. Sacó muy poquitas unidades, que venía además con un CD de música, la soundtrack y la guía. Bueno, era una rara avis encontrar esto así y más tan completo. Y al final lo compré, creo que a un italiano, por 90 euros o 100 euros. Creo que es el juego que más he pagado de Play 2. En su momento era el más caro. Bueno, esto vale un dineral ahora, entre los 600 y los 1500 euros, dependiendo si lo han graduado, o lo han gradeado, o el estado, si está precintado como este y tal. Ni harto vino hubiera pensado yo que este juego vale tanto dinero, pero está muy buscado porque tuvo una edición muy pequeñita en Estados Unidos. Y este juego es muy chulo. ¿Por qué? ¿Por qué fui a por él? Porque ya sabéis que me gustan mucho los SRPGs, los juegos tácticos, y es un juego táctico muy oscuro, muy adulto, de Atlus. Claro, lo quería. Me costó mucho encontrarlo, pero bueno, no me arrepiento. En aquel momento me costó pagar el 90-100 euros, que ahora parece una risa, pagar eso por un juego tan buscado, pero en aquel momento me costó decidirme. Y ahora pues lo ves por 600, 800, 1000 graduado, 1100, 200, 1000 precintado. Una locura, se ha ido de madre. Vamos, que no lo pagaría ahora, A ver, me gustaría mucho, pero lamentablemente... Bueno, ni tampoco lo vendería. O sea, esto lo conseguí y aquí se va a quedar todo el tiempo que podamos. De hecho ya no lo voy a desprecintar, no lo vi en su momento. Lo tengo más que jugado, ya sabéis cómo. Y bueno, es una gozada, la verdad. Tengo que ponerle una protección porque lo tengo así. Lo que bueno es que está bien protegido. Hay varias ediciones americanas que vinieron así, con guía. Este es uno de ellos, hay varios más. Ahora, tengo alguno, pero me falta la guía. Hola Kai, dice, menuda joya. Sí, la verdad es que sí. Me costó decidirme a cogerlo en su momento, pero bueno, menos mal, ahora sería imposible. Aquí tenéis el bueno de Kai con su canal. Dale una visual al bueno canal. Contenido top. Aquí tenéis su canalcito de YouTube. Sí, Kai. Menos mal. Dice, ¿te da miedo verlos sin proteger? Bueno, los tenemos bien puestecitos, Kai. Lo que pasa que, bueno, los he sacado para que los veáis. La verdad es que sí, estaría bien protegido, estaría más chulo. Pero bueno, más protegido también, más seguro. Bueno, ahora voy a enseñaros el siguiente que os comentaba que llevaba una guía, pero este no tengo la guía, que es este, la reimaginación del Romancing Saga que salió para Play 2. Este Square Enix también lo sacó con guía muy parecida al que habéis visto de Atlus, pero este no tengo la guía, la verdad. Pero este no es tan caro el tema de comprar la guía, es un juego más económico, pero también es muy chulo. Y ya han hecho ahora, sabéis que han hecho el remaster de este juego en Switch. ¿Qué es este juego? A ver un poquito. Mardius, for Legao Isle. Sir Galahad, a paladin from Rosalia. A ver si veo un poquito de gameplay. A ver, aquí.
Juego muy bonito. Lamentablemente otro juego que no nos llegó. Nos abandonaron mucho en la época de salidas de juegos aquí en Europa. Los Romancing Saga. Your modesty will serve you well. Now, one of our duties in the brigade is instruction in the ways of adventuring. What do you want to know? Y a ver si vemos algún combate. Fight time. My blade will conquer all. I'll put an end to this with my magic. Bueno, es muy clásico, jugabilidad clásica de Square Enix por turnos. Que para mucha gente debe ser la jugabilidad de todos los RPGs. Yo creo que no, que todos me gustan los de turno, me gustan los tácticos, me gustan los de acción, me gustan todos, la verdad. Todo tiene su rollo y bueno, Suikoden, tenemos uno que no llegó. El Suikoden 3 se quedó exclusivo en Estados Unidos, no llegó a Europa. Nos llegó el primero y el segundo en Play 1, el 3 no llegó, luego ya sí el 4 y el 5 llegaron. Pero este 3 no llegó, se quedó, este juego de Konami se quedó en Estados Unidos. Dice, yo en Switch me voy a centrar en poco en recuperar juegos de anime de primera jornada, que luego no los ves. Pues como todo, Noisa, que pensamos que todo es para siempre, que los stocks son interminables, que los juegos siempre van a ser baratos, o que van a ser baratos a futuro, y luego te das cuenta que no, cuando pasan los años, y más como está la situación, que cada vez nos sumamos más al carro, hay más gente que le gusta este hobby, gente que juega más, gente que colecciona más, pues los juegos son las unidades las que existen y no hay para todos. Dice Belmont, ¿le cambiaste la caja a Suikoden? No, sí, no, este lo compré así. Le estoy buscando una cajita. Este juego fue muy barato. Belmont, viene completo, viene bien, viene completo. Le falta la caja negra, pero aún no he encontrado una caja negra en condiciones. Tengo que ponerme, O sea, es un poquito, ha sido un poco de jadez. La original del juego. Ya me lo dijo el chico, dice que tenía la caja en mal estado, que me la cambió. Dijo, bueno, pues no me la tienes que haber cambiado. Hubiera preferido que me la hubiera enviado con la cajita negra. Pero vamos, que en lo que sería el juego está nuevo. Simplemente que la caja se le agrietó de un golpetazo. Y como veis, es que ni siquiera lo ha jugado. O sea, está nueva. Simplemente la caja me puso una nueva. Pero bueno, tengo que hacerme con una cajita negra. La original americana, vamos. Pero vamos, lo sé desde hace mucho. Lo he hecho con otros juegos y tal. Y nunca me acuerdo de buscar una caja buena. Belmont. Otro jueguecito, otra joyita. También fue de un lotecito todos precintados. Radiata. Stories. De Square Enix. Esta joyita. Otra joyita que tampoco llegó. Otro de tantos que no llegaron a Europa. No, Isa, no puedes meter una de un DVD porque no pone PlayStation. No es lo mismo. Ni tiene el mismo gramaje, ni es la misma edición, no. Tiene que ser auténtica, negra y que esté nueva, en buen estado, de un juego americano. Yo si le pongo algo tiene que ser bueno. No se la puse yo. De hecho tengo, mira, precisamente tengo TOC y tengo todos los juegos americanos. Como van con los lomos, para que veáis un poquito los lomos. Los lomos son así. Cada uno de su padre y de su madre. Son muy bonitos. Y me encantan los lomos americanos. Pero claro, si tú los mezclas con los europeos, queda fatal. Porque sabéis cómo son los europeos. Es blanco
blanco tocino y negro de las letras. Y entonces tengo todos los juegos americanos y japoneses en unas baldas, todos juntos, y luego todo junto lo europeo. Porque si no me da toque ver mezclar ahí, parece un barribache eso y no me mola nada. Este Radiata es muy chulo. Y el que me comentaba el bueno de Noisa, aquí lo tengo también precintado. El que salió en Estados Unidos, que no llegó aquí, que además tenía función online, en aquella época que en Estados Unidos sí que funcionaba online, el Art Delat. El otro que sí que salió en Europa, Noisa, ya lo enseñaremos en el directo de Juego Pal, sí que también lo tenemos, que además venía doblado al español, pero el End of Darkness, este no salió de Estados Unidos. Dice que seriaza. Sí, veo que también te gusta el anime, ¿no, Isa? A mí me había gustado mucho el anime, el manga. Ahora ya tienes menos tiempo. Ahora ves, sí, cuando por la noche cuando cenamos, o si no vemos a un compañero como el bueno de Kai, el bueno de Anihu, colgadito, vemos un ratito YouTube y Twitch. Y si no, pues vemos alguna serie de anime, alguna película. Poco más, es que no nos da la vida. Nos falta tiempo, Si no tenemos tiempo ni para jugar, es complicado, se complica mucho. Bueno, hay uno de los... aquí nos llegó el We Love Katamari. Ese sí que nos llegó a España, a Europa. Pero hay uno que no llegó, que es el Katamari Damacy. También precintadito, el americano. Este no llegó a Europa. Exclusivo americano. Ya sabéis cómo son los locos de Katamari. Muy loquitos. Puzzle total, recogerlo todo, hacer pelotitas. Se ve genial en Play 2. Volvemos a los RPG con dos Tales of que tampoco llegaron. Bueno, nos hicieron muchas gordas Namco, como Square Enix. Por ejemplo, este Tales of Abyss, que sí llegó después en 3DS, en un port un poquito horrendo en 3DS, pero este salió en Estados Unidos, también lo tengo precintado. Y se mueve, claro, muchísimo mejor, porque es un juego dedicado a Play 2 y no el de 3DS, que está bastante más roto. A ver un poquito de gameplay. Y otro que tampoco llegó, otro Tales of, el Tales of Legendia. También que se quedó. Casi todos estos son de un pack que le compré a un chico, los tenía todos presentados. Vienen del mismo, los tenía todos muy bien cuidados, un precio genial. Los hice hace unos años. Y vais a ver la diferencia de Tales. Este es mucho más chibi.
Además con la jugabilidad clásica, que era, ¿os acordáis? Bueno, los de Play 1, peleas en horizontal, ¿eh? The Marinus girl is in there somewhere. Find her at any cost. Ya para rematar, quería la portada del Shin Megami Tensei Nocturne. Estaba muy baratito en Play Asia y me lo enviaron. Parece que eran $15 o así. Quería, porque tenemos el original para España, pero tiene un pequeño roto. Me lo enviaron rotito por aquí. En fin, vale. Nos quejamos, pero bueno, poco conseguimos. Pero quería, porque no sé si habéis visto, son portadas diferentes, era muy barato en aquel momento, lo quisimos tener. Muy recomendable. Ahora tenéis el port para Switch y para Play 4. Shin Megami Tensei Nocturne. Otro un poquito desconocido. Otro táctico. A ver qué os parece este. Este Chaos War americano. Muy chulo. Muy parecido a las sagas de Nis. Bien presentado. Dice Pili que yo de PS2 solo he jugado al Sin Star, el de cantar, me suena todo a chino. Pues ya ves que, Pili, que hay muchísimos catálogo de todo, ¿eh? Juegos chibi, juegos de todo tipo. O sea, está muy bien el catálogo de PlayStation 2. En cierto sentido, me recuerda mucho a Switch, porque tiene muchísimo catálogo de todo. Estrategia, RPG, pelea, gestión, evolución, hay de todo. O sea, tenéis de todo. Otro de la saga, el de USA, sí, sobre todo en USA hay muchísimo. Como por ejemplo, otro de la saga Mana, el Dawn of Mana. Juego muy bonito, precioso de Square Enix. También lo tengo presentado, pero le he puesto una fundita. Mira, este sí que le tengo yo puesto una fundita. Este le tengo puesto una fundita, pero bueno. Este Dawn of Mana. Pili dice, pero menuda ruina, yo solo soy y con eso me conformo, yo también suelo el juego. Bueno, Pili, estos son... Llevamos 14-15 años coleccionando PlayStation 2, Pili. Estos muchos los hemos comprado hace 10 años, 12, 8, 7, 5. Muy poquitos juegos de Play 2 compramos al año ya. Compramos alguno en Londres, alguno de vez en cuando, muy tarde en tarde ya. Esto tiene muchísimos años que los hemos ido comprando. Es una colección hecha con mucho tiempo. Este, por ejemplo, está muy bien, de la saga Mana. Un poquito de gameplay.
Hombre, la gente que empieza ahora a coleccionar PlayStation 2 tiene que irse a lo básico, que está bien de precio todavía. Ahora, si quiere comprar lo que estamos enseñando ahora, lo tiene crudo, pero bien crudo. Todo lo que enseña ahora de importación es de lo más top. ¿Pero por qué? Porque es lo que más me gustaba y lo que ahora es muy caro. A ver, que se puede conseguir, pero tienes que soltar panoja, hay que dar dinero, claro. Pero estamos hablando de una consola que ahora mismo tiene un montón de años y que estos juegos además no se distribuyeron en el mercado europeo. Los americanos encima han hecho subir todo de precio. ¿Por qué? Porque se han vuelto loquísimos coleccionando, por lo que todo ha subido mucho. Y eso se agrava que hay muchísima gente nueva que se ha metido a coleccionar. Pues al final, antes que, por ejemplo, cuando yo empecé a coleccionar Play 2, la gente se deshacía de cosas, había mucha más gente que se deshacía que gente que coleccionaba, pues era fácil, todo bajaba de precio, o mantenían los precios económicos. Ahora la gente cada vez se deshace de menos y hay más gente que colecciona, es al revés. Pues complicado. Ese Belmont, claro, yo ya poco quedará por comprar. Bueno, nos faltan muchos juegos, Belmont, y sobre todo el catálogo americano y japonés. Tranquilamente tengo una lista de 200 juegos. Pero esos 200 que nos faltan se han hecho muy difíciles de comprar. Estábamos comprando algún juego, pero ya es comprar, por ejemplo, mira, ahora este era el 40, 50, 60. Yo hace mucho que no compro. Igual a futuro, si ya tenemos Switch completa o tal, igual iremos por alguno más. Pero cada vez se complica más, porque cada vez vale más dinero y no puedes ir a todo. Dice Pili, dice, sí, lo tengo en casa, pero solo jugaba a cantar. Así es. Noisa, el retro es prohibitivo. O estabas ya dentro hace años, o ya mejor coleccionar otra cosa más actual. Sí, a ver, todo es dinero. Es decir, todo se basa en el dinero. El dinero que tú tengas, a lo que tú te puedas permitir. Y el retro ya se ha hecho para un serie de público o de coleccionista, o bien le faltan muy poquitos ítems, por lo cual puede permitirse el lujo de gastarse 200, 300, 500 euros, 800 euros en un ítem o 1000, pero es un ítem o 2 al año o 3, o los que necesite comprar al año, y compran eso, compran un par de ítems, 2 o 3 ítems, los que se puede meter, o te metes a otra cosa, el cual te puede permitir comprarte juegos mucho más a menudo y que te sean más, te sea bien para tu bolsillo. Entonces, claro, meterte cuando te falta un catálogo enorme a coleccionar una plataforma está muy complicado. Si no tienes ese poder adquisitivo, al final es un tema económico. Como dice aquí, dice Philip, mejor coleccionar Switch. A ver, Switch, Play 4, lo que os guste, Play 5, al final lo que os guste más. Hay gente que colecciona Arcade, lo que os guste más. Como si queréis coleccionar sellos o chapas de cerveza, o sea, lo que os guste. Dice, si fuera rico. Bueno, Noisa, pero te vas comprando tus jueguecitos, ¿no? Te vas comprando tus jueguecitos al final, Noisa, tienes tu colección. O sea, eso de aquí a unos años no te das cuenta y tendrás una colección muy guapa. Poquito a poco, como nosotros. Al final el coleccionismo deja de ser coleccionar cositas que te apetezcan más. Bueno, ya nos queda menos. Vamos a enseñar otra colección. Los Fatal Fury, el Battle Archives. Aquí llegó el primero. Tanto para Play 2, creo que hasta para PSP y Wii, que es el que tenemos también, pero en USA nos llegó el segundo. Lamentablemente, la gente de SNK Playmore no sacó este juego que tengo presentado para el resto del mundo, fuera de Japón y Estados Unidos. Este Battle Archives Volumen 2, en el cual tenemos juegos como los Real Bout, el Fatal Fury Special, el New Coms, jueguecitos muy chulos y que no llegaron a Europa. Dice que ya colecciona tomos de Berserk. No, tú tienes la serie numerada, no
Qué tío, me saca hasta la sopa. Sí, Jack, me vas a hacer un día de estos, tendré que recuperar los tomos de Berserk, ¿eh? Sobre todo los nuevos tomos Maximum. Y bueno, ya el siguiente es... Os vamos a enseñar unas cositas. Los Taiko. Eva tiene 5 o 6 de Play 2. Ya sabéis que colecciona Taiko no Tatsujin. Nos faltan un par. Creo que nos faltan 2 de Play 2. Aquí voy a enseñar 2 que tenemos sencillos. Mira, este lo que nos costó. Muy baratito, hace tiempo. Y este, ¿vale? ¿Vale? Os voy a poner 2 de los Taiko, ¿vale? Taiko no Tatsujin. Pero esperad. Que tenemos lo que también ha salido en Switch. Tenemos 3. A ver. Este es uno de ellos. Uno de los juegos que viene con su tamborcito. Como viene en Switch. ¿Eh? Aquí se ve. Lo que voy a hacer es poner la cámara grande. Sí. Y aquí pondremos esto. ¿Qué os parece? Este es uno de ellos. Pesa un quintal. Aquí tenemos el otro. Aquí tenemos otro. Una gozada. Esto pesa muchísimo. Muy chulo. Esto es de la colección personal de Eva, ¿eh? Eva tiene... Pues eso, creo que le faltan eso, los 2 o 3 de Play 2. Y creo que hace ya el full set de todos los Taiko. Tiene el de Vita, los de PSP. No sé si falta alguno de Play 1. Pero bueno, igual Play 1 no sé si irá. Bueno, casi todos. O todos los tiene. Y el último... Y el último es este. Y este es el último. Este es el último. ¿Veis cómo los ha protegido muy bien? Eso, qué guapo, sí, es una chulada. Los tenemos metidos en la otra habitación, porque tenemos otra habitación de colectos y cosas muy tochas, colectos de Play 4, algunas colectos muy grandes, consolas grandes y tal, las tenemos en la otra habitación. Y los tenía allí, los he tenido que sacar. Porque claro, si estamos enseñando Play 2, si estamos enseñando los juegos de Taiko, no iba a no enseñar esto, ¿no? Vamos a cambiar. Y bueno, pues estos están muy caros. Ahora estos tambores y tal están muy caros. Están pidiendo 80, 100, 120 por cada bundle. Pero nos hicieron un precio la gente de World Vicious, Mario. Le entró un stock muy bueno. Nos dijo, mira, tengo esto, sé que a Iva le encanta Taiko. Y nos lo dejó a 20 la unidad. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis? Creo que se portó muy bien. Más que agradecidísimos al bono de Mario. 20 euros la unidad es más que... Vamos, le dije, hostias. Dice, sí, no os preocupes, a 20 la unidad son vuestros. Y además nos dejó elegir, porque tenía varios repetidos. Dice, mira, elegir el que queráis. Puerta cerrada. Se portó muy bien.
Dice, ¿qué web? No, bueno, tiene web, pero casi todos estos ítems los tienen en tienda, no los tienen puesto en beta online, Pili. Lo que no sé si puedes mirar, Pili, a ver si tiene la web, no de base actualizada, pero puedes probar a ver. Pero normalmente algunos de estos ítems los tiene en la tienda, tiene una tienda física en Barcelona. Es World Vicious, mira, la pongo aquí. Le pone el nombre. Esta tienda, World Vicious. Y estos son los openings de los juegos. Una gozada. Y luego ya, como curiosidad, os voy a enseñar 3 jueguecitos que nos regalaron, como que dice. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, lo conocemos hace tiempo, este hombre, y siempre que nos pasamos, siempre nos hace detalles. Y, por ejemplo, no sé si visteis la figurita del personaje de Little Nightmares, no sé, enséñamela, Eva. Del Little Nightmares, el niño que va con la gabardina de color amarillo, que es muy chula esa figurita, además es como de esponja, muy muy chula. Y como nos conoce hace tiempo y tal, nos la regaló. También es verdad que le compramos cositas, y esta cosita, la verdad es que se la regaló a Eva. Y bueno, y más contenta con las Pascuas. Sí, el segundo tambor se dice ya que se liquidó hace 2 meses con tambor 50 euros sin 20 euros. Está muy bien, 50 eurillos, De hecho, el primero, el que es tan caro, el que es tan caro, el primero lo compramos en Amazon liquidado 45 euros hace muchos años, Jack. El primer tambor se liquidó en Amazon. ¿No te acuerdas, Eva, de aquello? Se liquidó a 45. Lo compramos y al tiempo que se agotó, luego vimos que subió a 120, 140, 150. O sea que a veces hay momentos que se liquidan las cosas. Si en ese momento te cuadra, tienes el dinero y lo quieres, mira, tienes la suerte, lo compras y ya está. Y luego, a ver, que creo que nos ha pasado. Bueno, esto que quería enseñaros. Como curiosidad, tengo alguno de lo que son estos juegos de tragaperras. Y los 3 me los han regalado, regalado. A 0,50, 1 euro. Y tengo varios. Este es uno de ellos. Y estos también lo son. Lo que de esto no he encontrado los clips. Me tendría que poner a buscarlos. Que también son lo mismo, del mismo tipo. Tragaperras. Los tengo como curiosidad. Que son típicos japoneses de los Pachis Slots. Y como curiosidad de tenerlos, porque realmente aquí a Europa no han llegado tipo de juegos. Y hay muchísimo japonés, pero muchísimo japonés que bebe o que son de este tipo de juegos. Pues mira, te quería tener algunos. Dice, ¿por qué soy tu ídolo, Tony? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? No, por tener los tamborcitos. Bueno, en este caso es Eva, Es Eva, que le mola muchísimo el tema del taiko. Y fuimos a por ellos. De hecho, vamos, estamos intentando, conseguimos con el tiempo, era bastante difícil encontrar el de PS Vita, el taiko de Natsushi, nos costó. Los de DS costó muchísimo encontrarlos todos, tanto los de 3DS como los de DS. También estuvimos detrás de los de PSP, que también hay varios, hay 3 me parece. Ha ido costando poco a poco ir haciéndose con la colección de los taiko. Pero bueno, poquito a poco. Al final son juegos que, de momento, fuera de lo que son los bundles con los tambores, son unos juegos más o menos económicos. 15, 20, 30, 40 euros. Creo que todavía es una franja aceptable y que se puede pagar.
Incluso algunos de PlayStation 2 están en menos de 10 euros, dependiendo cuál sea. Pues bueno, de hecho los 2 o 3 que nos faltan de Play 2 no es que sean caros, simplemente que son de los más usuales y son tan fáciles de encontrar que no nos hemos puesto como locos a buscarlos, ¿eh? Estamos esperando encontrarlos en algún sitio, en una feria o en alguna tienda de retro, encontrarlos y cruzárnoslos y comprarlos. Dice que si sale oferta Tambo, la avisamos. Sí, hombre, sí, no te preocupes. Si sale alguna oferta, ya sabes. Eva que se va a acordar seguro, y yo también. Si sale alguna ofertilla, ya avisamos al grupo y te damos un toque. Pues bueno, esto sería lo que sería el primer día de la colección de Play 2, chicos y chicas. Y eso ha sido todo importaciones, todo lo que tenemos de lo que sería lo que no salió en Europa. Y a partir de la semana que viene ya empezaremos con el catálogo europeo. Tanto lo que ha salido en España como hay mucho exclusivo que también no ha salido en España, italiano, exclusivo francés, inglés. Ya iremos haciendo especiales de 80, 90 jueguecitos, 80 creo que está bien. Hoy hemos enseñado unos 80. Creo que así nos da tiempo un poquito más a hablar y comentar la jugada y hablar un poquito de cada juego. Puede estar bien. Dice Pili, muy chulo el directo de hoy. Bueno, es muy diferente. Pensar que igual es muy nuevo para muchos porque se sale un poquito de DS, de DS, de Switch. Pero bueno, yo creo que está bien para conocer catálogo y conocer historia de los videojuegos. Creo que es interesante. Eva ahora mismo está tosiendo, Pili. Está mejor, pero a la vez, como ahora está expectorando, tiene que toser y lo está pasando mal, porque le sale tos. Tiene la garganta ya chunga. Eso sí, la cabeza mejor, el tema de la sinusitis la ha bajado con el antibiótico. Pero aún le quedan 3-4 días chungos, parece, ¿eh? Ahora tiene tos de esa crónica, se le está haciendo a tos de esa irritativa y ahora necesita un jarabe o algo así. Pero bueno, es un proceso largo. Yo ya lo estoy superando, aunque no os creáis, yo hoy he estado fatal por la mañana. O sea, están siendo unos constipados y sinusitis de caballo, ¿eh? Pero estoy hablando con gente y le está pasando lo mismo a mucha gente. Estábamos pillando, pero vamos, yo no cogía nada, nunca había cogido nada así, ¿eh? Tan fuerte. Lo está pillando fuerte también. Pero bueno, saldremos de esta. Y mañana tenemos directo y haremos otra página limitada si queréis o ya veremos. Sí, un poco de página limitada, no sé si empezar Street Limited, por ejemplo, alguna así. Y luego, si queréis, haremos un poquito de charleta. No sé si Eva tendrá ganas de hacer un poco de charleta con vosotros, cómo se encontrará. Si se encuentra bien, estará con nosotros, como hicimos el viernes pasado. Y si no, estaré un rato con vosotros yo. Igual nos apetece y Emma se encuentra bien. Igual con algo de pacharán se le cuida el cuello. Y está un ratito con vosotros también mañana, como hicimos la charleta pasada, que estuvimos... me parece que fue el directo más largo que hicimos, que fueron 6 horas menos cuarto. Qué locura, ¿no? 6 horas menos cuarto con vosotros. Pero bueno, a ver mañana. Y ya con esto creo que acabamos, porque Eva está la pobre que querrá cenar y hacer un poquito de cena y eso. Cremita de RPGs que has enseñado, todo en general muy, muy de 10. Sí, bueno, y esperamos que os guste todo PlayStation 2. Sobre todo conocer jueguecitos, que hay mucho jueguecito en PlayStation 2 muy desconocido. Ahora veremos en los PAL que hay juegos que están bastante bien. Igual los veis en cualquier CEX, igual si pasáis por encima y nos dais cuenta, aun siendo baratos, creéis que es una auténtica ponzoña y luego resulta que es un muy buen juego. Cositas así. Pues bueno, vamos a ver quién está en directo hoy. No sé quién está hoy en directo. A ver quién tenemos hoy por ahí en directo. Tenemos a Víctor Develos, a Luis Visera. ¿Quién es más? No sé si estará Ozoe, que hace tiempo que no vemos a Ozoe. No, Ozoe no está. ¿Quién más tenemos? ¿Tenéis alguna predilección o nos vamos a Víctor? ¿Nos vamos a Víctor hoy? Vamos a Víctor, que creo que está guay. El último día lo vimos, estaba muy chulo, hablando de Steam Deck y del último juego que había, y hablando también de RPGs. Un abrazo a todos, nos vemos mañana y nada, y mañana os espero aquí a las 8, los que queráis estar, echaremos un ratito, y si hace falta haremos un poquito de charleta después también, de esas charletas chulas.
Buenas noches a todos, muchísimas gracias, un abrazo grande y darle saludos al bueno de Víctor, que hace contenido genial también. Muy buena gente.